hombre y la naturaleza. Una relación muy complicada. Hoy vivimos prisioneros de nuestras costumbres, cautivos de nuestra rutina. Pero hay un lugar donde las necesidades se convierten en conquistas. Supervivientes. Un lugar donde la única regla es sobrevivir. Cueste lo que cueste. Vuelve la aventura, vuelve la emoción. Bienvenidos a Supervivientes 2015. Buenas noches, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos, por fin, comienza la edición Supervivientes 2015. Teníamos muchísimas ganas de que llegara ese momento. La verdad es que no sabéis la cantidad de novedades y sorpresas que nos aguardan este año, y por supuesto a los concursantes también. Nuevas pruebas, nuevos retos, una edición que no os podéis perder. Los supervivientes tendrán que luchar por conseguir un gran premio de 200.000 euros. Pero hasta llegar a la final van a tener que sufrir, os lo aseguro. Hablando de sorpresas, Anoche, por cierto, muchísimas gracias por el gran seguimiento que tuvo el programa de ayer, la cuenta atrás de Supervivientes 2015. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias también por estar esta noche con nosotros. Ángelo y yo os damos las gracias. Anoche nos acostamos con una cuenta atrás de Supervivientes muy accidentada, que ahora sí, que ahora no. Un concursante abandonaba el concurso sin ni siquiera haber comenzado, el cantante sevillano Russell. Pues bien, finalmente Russell no estará en Supervivientes 2015. En el debate de Supervivientes el próximo domingo, nuestra compañera Raquel Sánchez Silva conversará con él e intentaremos desentrañar qué le ha pasado por la cabeza a Russell. Primero, el breve. Bueno, como a rey muerto, rey puesto, en cuanto Russell empezó a dar muestras de riesgo de fuga, el equipo del programa se puso en marcha para mandar a Honduras a un concursante reserva. Muy en los principios de su carrera, acarició las mieles del éxito, pero también del precio que tenía que pagar. Desde que tomó la alternativa en 1987 se le conoce tanto en las plazas de toros como en los medios del corazón. Pero además tuvo un pasado como Latin Lover que muchos hubieran querido. Sin ir más lejos, estuvo ni más ni menos con Samantha Fox. ¿Sabéis de quién estoy hablando? ¿Sabéis de quién estoy hablando? Camino. ¿Seguro? Sí, seguro. Muy buenas noches desde Madrid. Rafi Camino, ¿cómo estás? Sí. Hola. Rafi, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, buenos días aquí, o buenas tardes, ya no sé qué hora es. Bueno, buenas. Rafi, ¿cómo estás? Bien, de momento bien. La verdad es que sitio muy bonito y esperando que empiece esto. Sí, no te preocupes porque el sitio es muy bonito, hay unos restaurantes estupendos, vas a poder seguir conservando la línea. Sí, me parece a mí que poco. Rafi, ¿tienes miedo? No, hombre, estoy un poco como a expresa de lo desconocido, ¿no? Que va a ser esto, pero miedo no se tiene. ¿A qué es lo que más le temes? Pues no lo sé. Tengo que estar ahí metido para saberlo, no sé. Igual la convivencia o igual también la soledad, no sé, de verdad me veo un poco desprevenido. Bueno, Rafi, estás en una postura como que parece que estuvieses hablando por un iPhone. En un momentito, en un momentito estoy contigo, por favor. A ver si te puedes camuflar un poquito con esas cabañas para que tus compañeros, en cuanto miren hacia ahí,
no te vean, va a ser complicado porque entre el azul y el marrón la verdad es que se le ve bastante a Rafi. Enseguida veremos cómo sorprende Rafi a sus compañeros y también cómo se integra con ellos, a ver cómo reciben al nuevo concursante. En un momento volveremos a hablar con él, vamos a cerrar conexión. Me acaban de decir que Carmen Gaona está bailando un baile típico del lugar que se llama punta. Estamos viendo a Carmen Lomana, que se anima también a bailar punta, con un bañador que parece un body, más o menos, ¿verdad? Carmen Lomana lo mismo te baila una sevillana, que una bulería, que una punta. Tiene buena pinta también Carmen Lomana, maquillada. Las últimas veces que la vamos a ver maquillada, para ella era un gran problema no poder llevar ni una barra de labios a Supervivientes. A ver a quién veo más por ahí. Estamos viendo a Chabelita aplaudiendo la punta, con escaso entusiasmo podemos decir. Isabel Rábago dándolo todo, toma, ya se ha cortado, vaya. Y Suhaila, que Suhaila también es de por sí entregada. En un momentito vamos ya... Bueno, se están despidiendo de la civilización. Con una fiesta. Nacho Vidal, ahí lo tenemos, con el bañador bien remangado. Parece que me ha escuchado ahora la camiseta. ¡Para, Nacho, para, por favor! Ahí está. Vamos, después de la gran marcha que hay en esta gran fiesta final de los veteranos, vamos a ver cómo se lo están montando el grupo de los novatos. Cómo se lo están montando en plan no literal, Uf. Pero por Dios, sí parece una jura de bandera. Están en un cuartel con cazabombarderos detrás, ¿no? También, ¿dónde están los novatos? ¿Cuáles son los novatos? Pues claro, aquello parece... Pero si parece oficial y caballero, ¿no? La entrega de diplomas. Nos ponemos firmes porque me voy a saludar, en primer lugar, al coronel Barrientos, responsable de esta base aérea. Muy buenas noches, coronel, mi coronel. Se dice así, ¿no? Es que no dice la mili. Coronel Barrientos, jefe de la base aérea Héctor Carraccioli Moncada en La Ceiba. Coronel Barrientos a la de 1, Coronel Barrientos a la de 2. No estoy escuchando al coronel Barrientos. ¿Me escucho a mí? Buenas tardes. Estamos aquí en la base, en la Fuerza Aérea Hondureña. Coronel Barrientos, buenas noches desde España. Buenas noches, ¿cómo estamos? Ahí en la madre patria, un saludo. Muchas gracias, coronel Barrientos. Dígame. Bueno, antes de nada quiero darle las gracias por todo lo que están haciendo para, bueno, pues para ayudarnos a llevar a cabo este programa, porque me están diciendo que de verdad se están portando muy bien. Muchísimas gracias por su colaboración, por su generosidad. Nosotros también estamos contentos de tenerlos acá, así que la Fuerza Aérea Hondureña se siente orgullosa de tener estos 8 nuevos muchachos que tenemos acá. Pero coronel Barrientos, por favor, ¿qué les ha hecho que me los tiene a todos acojonados? Bueno, en pocos días hemos tratado de enseñarles algunas cosas importantes, algunas destrezas importantes de supervivencia, de disciplina, de fortaleza física, fortaleza mental, que es lo que van a ocupar ellos ahorita en su aventura que van a tener ahí en Supervivientes. Pues muchísimas gracias, coronel Barrientos. Voy a hablar un poquito con el grupo de los novatos. Estoy viendo a Christopher, que se le nota encantado de haber pasado una semana de duro entrenamiento, ¿verdad, Christopher? Muy buenas noches. Vamos a ver, ¿qué os ha pasado? Porque estáis con una cara como si... labrador, ¿qué te está pasando? Esto es serio, Jorge, Javier. No, y tanto que es serio. El ejército a nuestra disposición. Además, ten en cuenta que a partir de ahora ya no vas a ver una luz en una discoteca en muchísimo tiempo, o sea que para ti debe ser un drama, ¿no? Se me están olvidando las discotecas con lo que nos han dado aquí. Arantxa, ¿no has llegado a pensar
que si los 4 kilos de pelo que llevas encima, a lo mejor te sería más fácil moverte y hacer las pruebas. ¿Cuántas muertas se han quedado calvas por llevar tú ese pelo, hija? ¿Cómo? ¿Que cuántas muertas se han quedado calvas por llevar tú ese pelo? ¿Qué es pelo de plástico? No te preocupes. Ah, vaya, hombre. Ya lo estaba yo pasando mal. Estamos viendo a Noel. Noel, ¿preparado? Sí, muy preparado y con muchas ganas de aterrizar ya en la isla. Me gustaría hablar con Lucía. Hola, Jorge. Lucía, ¿cómo te encuentras? ¿Estás preparada? Sí, antes estaba más nerviosa. Ahora estoy un poquito menos. En un momentito, Pero bien, muy contenta y con muchas ganas también. En un momentito volveré con vosotros porque... Sí, ¿los mando ya? Ah, pues venga, bueno, pues chicos, el grupo de los novatos en muy poco tiempo va a comenzar la aventura para vosotros. De momento debéis subir al helicóptero que os llevará a vuestro nuevo destino. Empieza la aventura, Los Cayos Cochinos. En muy poquito tiempo volveré con vosotros en un momento muy esperado para todos los que hacemos Supervivientes. Los saltos desde el helicóptero hasta dentro de un rato. Cerramos conexión. Estamos viendo ya al grupo de novatos que están subidos ya al helicóptero, están todos ya adentro. Comienza la aventura ya, lo acabo de decir, para todos los concursantes de este Supervivientes 2015 que teníamos muchísimas ganas de que empezara. Lo estamos viendo a los veteranos que van a su tosti, podríamos decir, ¿no? Fortu, que va a estallar el obús, ¿no? Y Carmen Lomana, que ya se ha colocado en un pareo, ella es moda 100%. Carmen Gaona sigue bailando sin parar, vaya hombre, ahora se ha parado. Tenemos a Isabel Rábago. Nacho Vidal está muchísimo más moreno que ayer, ¿no? Me hace gracia que no estén comiendo sin parar, porque se van a meter en una historia que, vamos, lo van a tener complicado para encontrar algo. Está haciendo Nacho una versión muy particular de la Macarena. Es la Macarena punta. Y Ford tuvo un paso de Michael Jackson, el muy conocido, ¿no? Es el conocido como cogerse el paquete, ¿no? Directamente. Está como concentrado, como en trance, ¿no, Fortu? Y yo creo, yo no sé, pero yo creo que Isa no entra, ¿eh? En un tercer plano. A ver, me gustaría hablar con dirección. ¿Están en Honduras o en Burkina Faso? Porque... Ah, que no lo sabía, fíjate, me acaban de decir ahora. No, cuidado, que con este programa se aprende muchísimo. Garífano, me están diciendo. Los garífunas son descendientes de los esclavos africanos. De ahí ese punto africano que me estaba sonando a mí, gran experto en música, como todo el mundo sabe. Y Fortu es que tiene un momento trance muy fuerte, ¿eh? Yo creo que está a punto de echar espuma por la boca.
Ariadna, la hija, está flipada. Tú no has visto nunca a tu padre así, ¿no? No, yo no he visto a mi padre en Peor. condiciones más entregadas todavía. Tú lo has visto a tu padre peor. En un momentito ya la fiesta se acaba para los veteranos, los helicópteros ya están en marcha. Bueno, pero antes de que asistamos a los saltos del helicóptero, vamos a conocer un poquito mejor a los concursantes novatos. Lucía Parreño, la mala oficial de Gran Hermano 15, embarca rumbo a Honduras como la prometida de su novio Omar. Asegura que tiene un código secreto para comunicarse con él desde la isla. Su mal genio y el pánico al mar abierto pueden jugarle malas pasadas. Noel Bayarri, extronista de mujeres y hombres y viceversa, conocido por sus amigos como Mojo Picón. Reconoce tener varios defectos, entre ellos, ser demasiado guapo. Odia que le hagan perder el tiempo. Arantxa Bustos, la benjamina de Gandía Shore, sueña con vivir en un lugar paradisíaco rodeada de ricachones buenorros. Su mayor experiencia extrema ha sido vivir una noche de botellón en los aledaños de una discoteca de la periferia madrileña. Christopher Mateo del Río, conocido por ser el hermano artista de Rafa, de quien quiere casarse con mi hijo. No sale de casa sin moldear, a base de laca, su insuperable tupé. Fan de sí mismo declara, todo lo que hago, lo hago bien. Lola Ortiz, la extronista más polémica dispuesta a lucir cuerpazo y volver locos a hombres y viceversa. Ágil y lista, a esta bomba sexual le encanta lo imprevisible, le gusta el papel de ligona oficial, caiga quien caiga. Rubén López, además de ser el hombre más guapo del universo, es militar de profesión. Acostumbrado a situaciones extremas, solo teme meterse en el mar de noche sin saber lo que hay debajo, por lo que pueda encontrarse. Elisa de Panichis, actriz, modelo y bailarina en Pachá. Le encantan los hombres y aunque cada semana se enamora de uno distinto, no se lo pone fácil. Se define a sí misma como una cobra real. José Labrador, ex concursante de Gandía Shore y ex de la polémica Ilenia. Entrena su cuerpo como si no hubiera mañana. Tiene muy claro por qué está aquí. Él es el superviviente. Ahora vamos con el otro grupo de concursantes, los supervivientes que celebran una fiesta playera en Chachahuate, pero no para todos, va a ser una noche de fiesta Séfora. Séfora, hija de Carmen Gaona, atención a lo que tengo que comunicar. La noche de hoy va a ser muy complicada para Carmen Gaona. Atención, porque los resultados médicos definitivos aconsejan su vuelta a España. Y por lo tanto, que no entre en Supervivientes 2015. En muy poco tiempo se lo vamos a comunicar, ella todavía no lo sabe. En muy poquito tiempo le vamos a comunicar a Carmen Gaona que no puede concursar en Supervivientes. Pero, ¿qué me decís? ¿De verdad? Se lo comunicamos en 5 minutos. Ya estamos de vuelta. Gala inaugural de Supervivientes 2015. Por primera vez ahora vamos a conectar en directo con los supervivientes veteranos que están celebrando una fiesta de despedida en la playa. Conectamos con ellos, abrimos micrófonos. Hay comida. He tomado 2 trozos. Si no hay comida no me lo saca. Y 4 trozos. Yo me he metido unos 3 palos. Cantidades. ¿Por qué no tapáis lo de la miel con coco? Porque... A la orden, señora baronesa. Claro, pero es que imagínate. Ya por la misma regla de 3 tapemos todo.
Muy buenas noches, supervivientes desde España. Muy buenas noches, toda España pendiente de vosotros. Señora baronesa, buenas noches. Baronesa Thyssen, baronesa Thyssen. Isabel Pantoja, muy buenas noches. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás cogiendo moreno para estar guapa el día de tu boda? ¿De verdad? Calla. ¿Qué? Que si estás cogiendo moreno para estar guapa el día de tu boda. Está negra. Sí, sí. ¿Para cuándo es? Oye, pero es verdad que está hablando. Sí. No se va a casar, no se va a casar. ¿Se va a casar No contigo? sé, a final de... A final del 2030, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? ¿Estás preparada para este reto, Isabel? Sabes que hay muchas miradas puestas en ti. Tienes que dejar bien alto el pabellón Pantoja. Lo tienes muy fácil, por otra parte. Vengo con mucha fuerza, Jorge. No te preocupes, tú aguanta 2 días sin llorar y ya eres la ganadora de Supervivientes 2015. Esta no llora, si esta es una roca. Esta nos va a tumbar a todos. Isabel, ¿quieres enviar un mensaje especial a alguien? A mi madre, que la quiero. Te amo, mami. Vale. Vale. Bueno, chicos, Carmen Gaona, veo que estás, mientras los demás hablan, tú no paras de comer, ¿no? ¿Qué has dicho de mí? Que no paras de comer. Oye, que han comido todo y yo he tenido que esperar que viniera la insulina y empezar a comer ahora. Verduras solo, ¿eh? Carmen, te veo... Y voy a llegar la más delgadita de todas. Te digo una cosa, Carmen, tienes un color de marisco. Ya vas a empezar a reírte de mí. Pero no, pero ¿te estás poniendo protección o no? Digo solar. Sí, claro, claro. Y antimosquito. ¿Cómo se está portando No me Fortu? acuerdo mucho de ti, ¿eh? ¿Cómo se está portando Fortu? Oh, Fortu maravilloso. Fortu es maravilloso. Bueno, los dos niños son maravillosos. Nacho Vidal, ¿cómo estás? Las niñas ya lo sabíamos. Nacho Vidal, fortísimo. ¿Cómo estás? Yo estoy cada día más contento, la verdad. Sí. No se oye, ¿eh? Nacho, ¿qué es lo que más te da miedo de esta edición de Supervivientes 2015? Y es que como me dicen que no se oye. ¿Que si tengo miedo? Algo tendrán miedo, ¿Qué he ¿no? dicho, si tengo miedo? Que si tienes miedo a... No, miedo a irme. Me quiero quedar 4 meses si me dejan. Ah, bueno, pues dura 3, luego ya el otro mes lo pasas tú por tu cuenta. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo la aventura está a puntito de empezar para vosotros? Está todo el país pendiente de vosotros, a ver qué hacéis, cómo os tiráis del helicóptero, quién lo hace bien, quién lo hace mal, quién lo hace regular. Pero antes, este programa que os quiere muchísimo, os quiere, bueno, pues ofrecer un último obsequio, que es un poquito de música, un grupo que va a amenizar la velada, que ya está a punto de acabarse. Música Punta, ¿verdad? Se llama un baile típico. Adelante la punta. No querías tu nombre, toma, hombre. Sí, vale por 2. Ay, qué alegría. Hola, vamos, ¿qué tal? Hola, Isabel. ¿Pueden bajar un poquito la música, por favor?
Abrimos micrófonos. Supervivientes, hola de nuevo. Supervivientes. Supervivientes, como bueno, pues habéis podido intuir, adivinar, Russell ya no es concursante de Supervivientes 2015, ha abandonado la edición antes de que esta empiece. Que Russell no es concursante, ya lo imaginábamos. Y lo sustituye Rafi Camino, que se convierte en concursante veterano. Encantado, yo estoy encantado. Bueno, un beso a Russell, que también lo vamos a echar mucho de menos. Es verdad, vamos a echar de menos a Rafa, que le cogimos muchísimo cariño también, pero bueno, aquí tenemos uno grande también. Gracias. Muy grande. Tenemos al maestro que... Hombre, la verdad es que me gustaría también poder decir, quiero enviar un gran aplauso a Russell por el gran papel que ha hecho, pero me siento un poco incapaz. O sea que desde aquí únicamente le envío un... Hola, Russell. Bienvenido a España de nuevo. La verdad es que estamos muy contentos porque el domingo Russell estará en el debate con Raquel Sánchez Silva y nos podrá poner al tanto de la gran aventura que ha supuesto para él Supervivientes 2015. Seguro que nos llevaremos grandísimas sorpresas. Isabel Pantoja. Dime. Rafael Camino. Servidor. Nacho Vidal. A la orden. Sujaila. Empieza la aventura para vosotros. Por favor, el salto del helicóptero se espera a la vuelta de la esquina. Cerramos conexión. Cerramos conexión. Continuamos aquí con el programa. Sé que toda España está muy pendiente de mi amiguito Ángelo, que lo tengo aquí, ¿verdad, Ángelo? Está causando sensación, os envía un beso muy fuerte y de verdad os agradece todas las muestras de cariño que le estáis brindando. Bueno, continuamos. Vamos a ver cómo ha sido la convivencia. Sí, ¿verdad? La convivencia, primero vamos a conocer muchísimo mejor a los concursantes, a los primeros concursantes que van a saltar desde el helicóptero en esta edición de Supervivientes. Isa Pantoja. La hija menor de Isabel Pantoja se define como una chica sensible, independiente, fiestera y muy teatrera. Su madre le ha dicho que vaya por todas y que intente durar lo máximo posible. ¿Aguantará más que su hermano Kiko o que su prima Anabel? Ignacio Jordá. Sus dotes como actor de cine para adultos le han encumbrado a la fama. A pesar de su imagen de tipo duro, es todo corazón. Sus 3 hijos son su bien más preciado. Le aterran el mar y los tiburones. Sujaila Had. Competitiva en la vida en general y con una preparación física por encima de la media. Ocupó el número 600 en el ranking mundial de la ATP. Tras su abandono de Supervivientes 2014 por la grave enfermedad de su padre, llega dispuesta a conquistar de nuevo el Caribe. Séfora. Buenas noches. Buenas noches. Está la gente bastante triste porque tu madre, bueno, no va a poder entrar. Las pruebas médicas definitivas así lo aconsejan. ¿Pero ella seguro? ¿Es algo seguro? ¿Es una propuesta que le han hecho? ¿O No. una imposición? No. Ya verás. El equipo médico desaconseja que tu madre participe en Supervivientes. Entonces es una decisión que ya está tomada. Sí, por su bien, fundamentalmente por su bien. No. Porque no Lo principal es eso, por supuesto. Su salud es lo primero. podría. Te voy a ir dando más detalles a lo largo de la noche. Le vamos a proponer algo a Carmen Gaona. De acuerdo. Para que ella acepte. A ver, tú puedes estar tranquila, que no es nada grave. No,
Ya, Lo que pasa que para un concurso de estas características, al que va a tener que hacer frente a una serie de situaciones extremas, tu madre no está preparada para llevarlas a cabo. Vale. Si es así, por supuesto que si es lo mejor para ella... Se lo vamos a comunicar para que esté tranquila ella también, ¿eh? Y le vamos a hacer una proposición y que ella pueda elegir. A que se le va a hacer una proposición, que no es una decisión que está tomada ya y que debe de Concursante salir. no va a poder ser. Que no va a poder concursar. Tampoco le vamos a proponer que sustituya a Lara Álvarez. Vale, bueno, pues vamos a escuchar la propuesta ¿Confías que en le vayan a nosotros? hacer. Por supuesto que Pero sí. en cualquier caso, tranquila. Vale, ¿De acuerdo? muchas ¿Te da pena? Hombre, ella ha entrado con mucha ilusión y muchas ganas. Yo sé que tenía muchísimos fans y que yo sé que hay cierta decepción por parte de la gente que nos está viendo, Hombre, de que de que se haya tomado esta decisión, pero de verdad que es que no se puede tomar otra. bueno, si es lo mejor para ella, yo creo que sus fans también lo entenderán, claro que sí. Lo importante es que esté bien. ¿Qué te decía ella antes de irse? Ella que tenía muchas ganas y que tenía mucha ilusión, ella que es una persona muy valiente, muy arriesgada y sabía con lo que se encontraba, que era duro y el inconveniente era eso, la diabetes. ¿Cómo crees que se lo va a tomar? Hombre, yo creo que le va a dar pena, sobre todo porque lo que se ha visto hasta ahora se lo han pasado muy bien. Bueno, se lo está pasando muy bien. Se lo están pasando muy bien todos, yo creo que han congeniado bien, la verdad es que el grupo se ve fabuloso y yo creo que le va a dar mucha tristeza, claro, porque seguramente se habrán cogido todo mucho cariño en este tiempo. Inmaculada, Sí. mamá de Nacho Vidal, Sí. tu hijo está a punto de saltar. Me da miedo. ¿Te da miedo? ¿Pero cómo te va a dar Sí, miedo? Me da miedo y... Pero si es muy deportista. Sí, pero él, el mar, le tiene mucho respeto. ¿Le tiene mucho respeto a la altura? No, a la altura no, al agua. ¿Al agua? Al agua, ¿Y se sí. va a Supervivientes? Pero no, porque él es Claro. un gran... No, es un gran nadador. Inmaculada, dame la mano. Tu hijo está a punto de saltar. Me encanta ver que puede estar acojonado. A la vuelta al salto de Nacho. Yo te digo algo de Fortu y tú no se lo dices a Fortu. Si es malo, me voy a coger delante de él y se lo voy a contar delante de tuyo. Que seas tan cobarde de que tenga que venir yo a decírtelo y no seas tú el que me lo tenga que venir a decir. Ahora resulta que yo soy un cobarde. Yo te digo algo de Fortu y tú no se lo dices a Fortu. Si es malo, me voy a coger delante de él y se lo voy a contar delante de tuyo. Que seas tan cobarde de que tenga que venir yo a decírtelo y no seas tú el que me lo tenga que venir a decir. Ahora resulta que yo soy un cobarde. Ya estamos de vuelta, Supervivientes 2015. Esa nueva edición de Supervivientes presenta muchas novedades que iremos conociendo. Una de ellas es nuestra nueva compañera en Honduras, Lara Álvarez, que llega a los Cayos Cochinos con muchísimas ganas de aventura. Vamos a ver. Ah, pero fíjate, me está diciendo, aquí la vemos, claro, es un puntito pequeño, es una arañita que vemos allí. Mirad el helicóptero, pues debajo Lara Álvarez, pero ¿dónde está la pobre? Sí, a ver, bajando un poquito más que... ¡Mira! ¡Ostras! ¡Lara Álvarez! ¡Hola, Jorge! En un momentito. En un momentito vamos a hablar con Lara Álvarez. Anda, que si me hubiesen enviado a mí allí, todavía estarían esperando la respuesta. Lara, vamos a hablar en un momentito con Lara Álvarez. Es que no es Lara Álvarez, es Lara Croft directamente. Lara toma el relevo de alguien a quien todos queremos muchísimo y que, como es lógico, va a seguir vinculada a Supervivientes 2015. Es un placer para mí recibir en el plató de Supervivientes a, por favor, yo espero que ahora el plató se caiga. Fuerte el aplauso para Raquel Sánchez Silva. Me da miedo tocarte. Tócame. Hola, Angelo, un beso. Cuidado, cuidado. Vamos. Cuidado. Ahora sí, Raquel. No. Ven. Corre. Ven.
Antes de nada. Raquel Sánchez Silva, bienvenida. Antes de nada. A ver. Dame la mano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Confía en mí. Sí. ¿Confías en mí? Sí. Dame la mano. Ay, 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 ay. Ay. Pequeños supervivientes, tío Jorge. Tío Jorge, pequeños supervivientes. Con la suerte que da esto. ¿Cómo te encuentras, Raquel? Me encuentro bien, hoy estoy rara, tengo la hormona aquí. Entonces estoy muy nerviosa. ¿Tienes la hormona más alta que yo? Tengo la hormona... Bueno, ¿Estás temblando? Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Tener la hormona, tu hormona la tienes de arriba siempre. Estás temblando. Sí, estoy nerviosa, estoy rara. ¿Emocionada? Sí, estoy encantada, feliz. Es el programa de mi vida, me hace mucha ilusión, pero... Me gusta mucho que estés aquí conmigo, porque ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a conectar con Lara Álvarez, ¿ya? ¿Sí? Que tiene que saltar Lara Álvarez, que tiene que saltar Lara... Pues la vemos desde aquí a ver cómo salta. ¡Larita! ¡Lara, buenas noches desde Madrid! ¡Hola, Jorge Raquel! ¡Mi amor! ¡Ay, qué linda está! ¡Qué ganas de escucharos! ¡Qué ganas! Nunca me imaginé que iba a volver a escucharos a 80 metros de altura. Estamos aquí, Raquel y yo, cogidos de la mano como si fuésemos a saltar nosotros, pero no, lo vas a hacer tú y de aquí vamos a ver cómo lo haces. ¡Qué valiente eres, hija! Bueno, no sabéis qué vistas, Jorge, desde aquí es maravilloso. Los Cayos, hemos dejado atrás Cayo Paloma, estamos viendo Cayo Menor a mi espalda. La verdad que tengo unas ganas locas de tirarme. Y os he preparado un salto para esta primera gala de lo más glamuroso, ya vais a ver, ¿eh? A ver, ¿va a ser un salto de bomba? Algo parecido, Jorge. Algo parecido, que lo hemos ¿no? ensayado, pero no hay manera de caer recto, no hay manera. Es que es muy difícil porque va sentada, no es como cuando sale el Lara, helicóptero. yo creo que te tienes que tirar, pero ya de ya. Adelante, Lara. ¡Suerte! Sí, ya mismo. Ay, 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 Lara. Gracias. Estamos viendo a Lara Álvarez que se tira desde el helicóptero. Parece que no, pero está altita, ¿no? Hombre, claro que está alta. La presentadora de la isla es la que más alto salta siempre. Ahí está, pero bueno, sí que, pero no, que no la suban más, hombre, pobrecita. Que no, que lo va a hacer fenomenal. Pero si parece Mary Poppins. No, Lara lo va a hacer bien. Yo te digo que Lara lo va a hacer bien. Pasa que Yo creo que se va a tirar de espaldas. Yo creo que se va a tirar de No, espaldas. ya está. Vaya, esto es como la lotería de Navidad, que ya sale. Yo creo que se va a tirar de espaldas y va a hacer un triple mortal. No tiene que soltar el arnés. Mira, que se tire ya de una puñetera vez. Que no, Jorge, que ya va. Lara, que acabamos a las 2. El loro tiene que saltar. El loro, deja el loro. El loro que ahora mismo es más famoso que el pijama. Mira, está haciendo así como... había un ejercicio gimnástico, Blume, ¿cómo era? Joaquín Blume, el gimnasta. La hormona la tiene bien alta. La hormona siempre. Bueno, pues nada, preciosa estampa, Lara colgada, ¿no? Mira, pues... Lara, me hubiera molestado, lo tengo que decir aquí, terriblemente, que hubiera ido alguien a la isla que no hubiera valorado lo que es estar allí. Pero tiene tanta ilusión, tantas ganas, lo está viviendo con tanta intensidad, que Lara Álvarez es una suerte para los supervivientes. Es una suerte. Bueno, no solo lo está valorando, lo está disfrutando también, ¿eh? Recordemos que el domingo tenemos debate de supervivientes con Raquel Sánchez Silva. Tenemos 2 citas, a las 8 nos vemos en una última hora, de 8 a 9, luego el informativo, volvemos a las 10. Tengo que decir que el debate nunca ha sido tan cañero como va a ser el de Supervivientes 2015. Hombre. Y quiero decir, y mira que te quiero porque te quiero y no lo puedo evitar. ¿Por qué me vas a cambiar? No te voy a cambiar por nadie, pero el domingo viene Russell y yo no pienso ser tan condescendiente con Russell como fuiste tú con Oriana el año pasado. Pero se ha hecho un concurso maravilloso, hombre, Russell. ya, pues no. Con el coco le espero, que no le ha dado ni tiempo a probarlo. A ver, un momento. ¡Lara! ¡Ay! ¡Ahí va! Lara Álvarez, que por fin se está dirigiendo. En un momentito hablamos con ella. Raquel, yo no te quiero entretener más. No, me voy. Que te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Que voy a echar muchas cosas de menos, pero sobre todo no conectar contigo. Yo no te hago saltar hoy porque no puedes saltar. No ¿Quieres puedo. darle un consejo a Lara? A Lara se lo va a pasar fenomenal, lo va a hacer increíblemente bien y lo que digo, si alguien hubiera pasado por allí como el que pasa por su casa, estoy en la isla como que estoy en... Yo me hubiera enfadado mucho,
pero alguien con esa ilusión, esas ganas, ahora mismo ha tenido que pasar un rato malísimo porque él no se podía desenganchar, pero lo está transmitiendo con tanta fuerza que es una suerte para Supervivientes y yo la envidio mucho. Porque te tiene mucho, a ti, que yo no te voy a tener. Llámame los domingos. No, pero yo sí que voy a verte. Raquel Sánchez Silva todos los domingos. Cuidado. Adiós. El escalón. Cuidado. Me voy a CUE. Como sabéis, Supervivientes es un programa interactivo gracias a la aplicación de Mi Tele. Con solo pulsar el ON, la audiencia podrá tomar decisiones que cambiarán la vida de los concursantes, recibirá información exclusiva en tiempo real y podrá seguir el impacto social desde la aplicación de Mi Tele. En el programa de esta noche, los telespectadores podrán votar el mejor salto desde el helicóptero de los concursantes. Más adelante, el superviviente mejor valorado recibirá un regalo maravilloso de parte de los espectadores, una recompensa que será una ventaja considerable para un juego que van a jugar ambos equipos para disputarse, ¿lo puedo decir? Para disputarse la isla más confortable. La isla más confortable porque este año Supervivientes tiene una novedad. Hay una isla maravillosa, atención familiares de los concursantes, esa isla se llama Isla Privilegio. ¿Qué van a encontrar en Isla Privilegio? Pues el Vanity Fair, que diría Carmen, ¿no? El Vogue. No, mira, en Isla Privilegio van a encontrar, hermana de Carmen Golomana, ¿cómo estás? Que ayer no estuviste. Muy bien. María José. ¿Qué van a encontrar los concursantes en Isla Privilegio? Importantísimo. Techo. Cama. Fuego. Y además es una isla en la que va a ser muy pero que muy fácil conseguir comida. Vamos, que Anabel ahora ya quiere ir otra vez, ¿no? Claro, ¿qué? Pero para ir a Isla Privilegio van a tener que luchar semana tras semana para estar en esa isla, ¿eh? Tendrán que luchar además de manera individual, batirse en duelo con concursantes por parejas para llegar a Isla Privilegio. Ahí está, podemos conectar ya con ella. Muy buenas noches, ahora sí ya en suelo firme, en tierra firme, Lara Álvarez. Hola chicos, ahora sí os escucho mejor. ¡Qué adrenalina, Jorge, mira! Tengo el pulso como para robar panderetas, igual. A ver, pero Lara, ¿qué pasaba? Que desde aquí parecía que estabas muy cerquita del agua, pero no te tirabas. ¿Qué ha sucedido? No, lo que pasa, Jorge, es que tenemos que estar pendientes de todo, porque las cuerdas con el viento no se pueden enrollar, porque si tiran y están enrolladas, hay riesgo de que yo me haga daño o que pueda caer mal. Entonces tenía que esperar a que parara el viento, que es más complicado de todo lo que parece. Y al final hemos podido tirarnos. ¿Te ha gustado el salto? Qué glamour, ¿eh? Ay, me has pillado muy... No. ¡Precioso! Gracias. No, Lara, de verdad. Mañana que ya te cuento. Tienes el culo mal, ¿no? Un poco, no lo siento. Vaya, hombre. Bueno, no te preocupes que ya se te pasará. Lara, bienvenida a Supervivientes 2015, estamos muy contentos de que estés con nosotros. En un momentito vas a empezar a recibir ya a los concursantes, que te lo pases muy bien, que disfrutes muchísimo y que seas muy feliz. Gracias, Jorge. Un beso desde Honduras, ahora nos vemos, estoy esperando ya como loca a los Supervivientes. Cerramos conexión con Lara Álvarez. Cerramos conexión con Lara Álvarez y nos vamos a Chachahuate. Chachahuate, que hay algunos concursantes que todavía no... Mira, Carmen está aprovechando, pero si es que parece que está en Cancún, ¿no? Abrimos micrófonos. Carmen, ¿cómo te encuentras? Abrimos micrófonos. Carmen. Carmen Lomana. Carmen Lomana. Carmen Gaona. Fortu, quien sea. A ver si me están haciendo luz de gas y están pasando de mí. Carmen.
Hola, ¿a cuál de las dos? A ti, baronesa. Mira. Ella Hola. es la baronesa, yo ¿Cómo? soy la mami. Ah, tú eres la estás, mami. Jorge? Muy bien, Carmen, te he estado viendo aprovechar ahí la playa como si estuvieses de vacaciones en Cancún, paseando tu lindo cuerpo por la arena. Tú sabes dónde te metes, Carmen. Lo sé perfectamente, estoy un poco asustada, pero es todo tan bonito, creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad de vivir esta aventura que seguro que va a ser fantástica. Y además no hemos todas que comer, así que nos va a venir muy bien estar unos días a régimen. Carmen, ¿qué tal? Lo ¿Qué peor- tal? Para mí lo peor es... Dime, lo peor que es. ¿Qué tal qué? Para mí lo que tengo más susto es la noche, dormir así en la arena, al aire libre, a la luz de las estrellas. No, pero a lo mejor también es una experiencia fantástica. no te preocupes, Carmen, porque me han dicho que los cangrejos son muy cariñosos. Creo que pican las orejas que te matan. No, pero no Eso solo, me han dicho. no solo las orejas. ¿Qué más? Aprovechan cualquier lugar del cuerpo para guarecerse. Pues lo tenemos claro. Vamos a tener que dormir con un burka. Tapadas así. Rábago. ¿Está mi hermana por ahí? No te lo puedo decir, Carmen, hija, Hola, que no ha Jorge. empezado el concurso. Ah, no sabía. Rábago. ¿El qué? No, he preguntado que... Dime, Jorge. Mira que la gente ya se empieza a meter contigo porque eres periodista. Paso palabra. No, hombre, no. ¿Qué has podido averiguar en la isla? ¿Qué? ¿Qué has podido averiguar en la isla? Pues de momento nada, ¿eh? Tampoco he averiguado nada. Conocerles a ellos que ya es bastante. Te he visto hacer muy buenas migas con Isabel. Con Isa Pantoja, ¿verdad? Ya. Es un cielo de niña, Jorge, y de verdad, ¿eh? Ya. Va a ser la sorpresa de esta edición. Ya. Tú te estás trajinando la primera entrevista del Isabel Pantoja madre, ¿no? Sí, va a ser. Me la va a dar, sí. Esa es tuya, ya lo sabes. En un momentito, no, si no me despido. En un momentito la aventura ya va a empezar para vosotros, que vais a tener que saltar desde el helicóptero, pero quiero que escuchéis algo. A mí no me quita el sueño nada, ¿sabes? Pero sí que he venido a esto aquí a la aventura, a luchar Pero sí que poco a poco te vas dando cuenta de que lo que pensabas el primer día, pues ya empiezas a distorsionarlo un poco de cada uno, ¿no? O sigues igual. Y cada día que pase iremos viendo más cositas, está claro. Empiezan a ver los desmarques y los desplantes y empiezo a darme cuenta de que la gente está jugando. Pensar lo que dónde sale cada uno. Claro. Porque ahora somos 2 machitos con 4 féminas, tronco. Y eso es lo mejor que nos podía pasar. Lo mejor que nos podía pasar y lo mejor que les podía pasar a ella. Llevamos 2 días aquí y ya hay como una especie de selección, pero es lógico. Es lógico, es que es la vida misma. O sea, yo con la gente que me junto y con la que no me junto no quiere decir que esa gente que no me junto me cae mal, Sino simplemente que no se afina a mí. Claro. Yo cuando me... O sea, Claro, si pero me lo habéis dado mismo, cuenta, o sea, lo yo que no no, hablo mucho porque me aburre. No es que me caiga mal, porque yo sin embargo a mí no me cae mal nadie. Conmigo y tal, bien, Claro, pues pero por yo eso que no te tienes por no qué caer mal. tengo afinidad con ellos para nada, la verdad. A mí Isa me hace gracia porque tú eres lapidaria. Habla poco, pero cuando habla dice ta, 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 ta. Es que a mí me aburren. ¿Qué quieres que te diga? Pues menos mal que es que no soy la única que lo veo, tía. Yo es que hay cosas que digo... Son una, son 2, ya no sé, veo 3, yo ya hago, se acabó, porque ya veo que están jugando. Menos mal que ha abierto los ojos, tío. Están jugando. Es que como yo no estoy jugando, tío, a mí me da rabia. Yo creo que el más egocéntrico de todos, indudablemente, es Nacho Vidal. Si te pregunta algo, es para poder hablar de él. Y Carmen Gaona también. Carmen Gaona, bueno, está como superstar, ¿no?
está convencida que es la estrella de la edición. No utilizamos estrategia ninguna, nosotros estamos jugando limpiamente. Y ellos no lo están haciendo así. O nosotros somos gilipollas, somos tontos, o somos más inocentes que nadie, o nos van a... Al final, te digo la verdad, al final me la como. ¿Qué me está fijando en eso? Es que hoy me he estado fijando, ¿te acuerdas que hemos estado hablando del tema? Y es verdad, fíjate esta noche. Está muy claro que hay sobre todo dos personalidades que están muy afines y eso se ha visto muy rápidamente. Está todo bastante orquestado. Y Fortu sigue, o sea, Fortu es como comparsa de ellos. Yo me llevo una desilusión porque de verdad que yo venía en buena fe, vaya pedazo de grupo, estamos muy unidos, estamos muy bien. Porque todavía no estamos en la isla, cuando estemos en la isla. Pero vamos a ver Fortu, a mí es que me entra hasta ganas de llorar. Si es que no estamos en la isla todavía cuando estemos, entonces ¿qué va a pasar? Pues te tienes que ir preparando y mentalizando lo que va a pasar. Ahí a cuchillo. Caña. A cuchillo. O sea, Carmen Lomana, que Nacho Vidal es egocéntrico, solo te pregunta para tener una excusa para hablar de él mismo, y Carmen Gaona va de estrella. Estos son tus dos grandes titulares, ¿no, Lomana? Carmen Gaona es nuestra estrella y canta todo el día. Es mentira lo que está diciendo, yo no voy de estrella. Sí, eso es una opinión que la cambiará con el tiempo, seguro. ¿Te ha molestado, Gaona, lo que ha dicho, lo que has escuchado? ¿Que si te ha molestado lo que has No, ni mucho menos, ella es libre de opinar lo que quiera, pero yo sé que no lo piensa. No, porque claro. ella es más diva que yo, además eso se ve, y se lo merece ser diva, ella es guapísima, elegantísima, monísima de la muerte. ¿Mucha guasa tienes tú? No, te lo estoy diciendo con mucho cariño, te lo digo todos los días. Yo también te digo que tú eres Oye, una te lo digo estrella. todos los días, ¿eh? Cada vez que te cambias de bikini, te digo que guapa va, que bikini más bonito, que bien te sienta, que bañador. Porque es verdad, eres muy elegante, tienes un cuerpazo y lo luces esto muy bien. Madre de Dios, tengo que decir algo. Después de escuchar a las Cármenes, a Carmen Gaona y a Carmen Lomana, dan ganas de echarse el cuerpo a tierra porque están los cuchillos lanzándose, que vamos, como nos descuidemos nos cae uno. Tú ten cuidado, Isabel, que te van a cortar ese pelo de Pocahontas que llevas. No. Cerramos micrófonos, cerramos conexión. Vámonos con... ¿Está cerrada ya la conexión? ¿Sí? ¿Está cerrada? ¿Sí? ¿Nos vamos con Lucía y con Christopher? Pues vámonos con Lucía y con Christopher. Están ya en el helicóptero Lucía, Omar. Está en el helicóptero, también Christopher. Vámonos con ellos porque están en el helicóptero y están a punto de lanzarse. Lucía, buenas noches. Buenas noches, Jorge. ¿A quién le vas a dedicar tu salto? Hombre, pues a mi familia y sobre todo a mi gordo, que sé que está ahí viéndome, que estará cagado, pero que se quede tranquilo, que estoy yo tranquila, que voy a muerte. Lucía. Y que lo amo, que no se olvide, por favor, que lo amo. Lucía, ¿de qué vas a hacer de qué estilo va a ser tu salto? De palito. Venga, atención, Lucía, salta, España entera viéndote. También Paula. A ver, Lucía, me están contando que tiene pánico al mar y a los saltos. Cuidado, parece que no, pero el helicóptero está a mucha altura, ¿eh? Pero es una mujer valiente. ¡Muy bien, Lucía! Primer salto de Supervivientes 2015, lo ha hecho muy bien. Está ya Lara Álvarez esperando a Lucía, en un momentito llegará. Vamos con Christopher, atención Christopher. Christopher, buenas noches. Muy buena, Jorge Javier. ¿Qué tal estás? Jorge Javier. Sí, dime, Christopher. ¿Me oyes? Sí, alto y claro, alto y claro. ¿Cómo estás?
Vale, estamos ya aquí en la isla preparados. ¡No me digas! Vamos a sobrevivir, hombre. Pues fíjate que yo me pensaba que estabas en Nueva York. No, eso después de la isla. Christopher, por favor, vas a tener que hacerme caso con lo que te diga ahora. ¡Tírate! Sí. Gracias. Voy para allá. ¡Tírate, tírate, tírate, tírate! A ver, a mí Christopher confío en él. ¿Qué le voy a decir? Yo qué sé. Yo creo que es un insensato, míralo. Bueno, Rafi Camino, buenas noches. Uy, Rafi Camino, estar mirando el agua como si hubiera cocodrilos, ¿no? En el mar. Estoy muy mal, Javier. Rafi, ¿podemos decir que estás un poco acojonado? No, mucho. Un poco, no mucho. Estás muy acojonado, ¿no? Bastante. Pues lo suficiente para tirar. Dime. Te vas a tener que tirar en cuanto... ¿Se puede tirar ya, compañeros? Rafi, adelante con los faroles. Tírate. Madre mía, no será el segundo, el tan alto, ¿no? El otro más bajito, ¿no? A ver, Rafi. A ver, sí. Rafi preparado. Rafi. Ay, Rafi. Lo estoy pasando mal por él. Posición punto de cruz. ¡Ay, Rafi! Vámonos con Isa en un momentito. Isabel, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Me vas a permitir que le pregunte algo a tu prima Anabel? Que la tengo en plató. Anabel, la pregunta la quiere saber toda España. ¿Está viendo en estos momentos Isabel Pantoja, su hija? ¿Seguro que sí? Está contigo siempre, Isa. Te quiere con locura. Prima, te quiero. Anabel, ¿confirmas que Isabel Pantoja está viendo Supervivientes? Ya te he dicho que va a estar con ella siempre y que ahora mismo seguro que la está viendo, vamos. Isabel, hija. Te quiero, prima. Y su gordo, su Alberto. Isabel, ¿a quién quieres dedicarle el salto? Es que no lloro. Quiero dedicarle el salto a mi hijo. ¿Y a quién más? A mi hijo Alejandro, a los Maravilla, a Dulce, a mi prima Anabel y a mi hermano. ¿Y a tu madre? Y todo lo que hago va a ser por mi madre. Isabel Pantoja. Toda España pendiente de cómo te tiras desde el helicóptero. Yo aquí desde el plató te envío muchísimo ánimo. A ver cómo lo haces. Venga, adelante, suerte. Un beso a todos. Te quiero, mamá. Aquí va también su pequeña del alma. Pero bueno, sí parece que ha estado toda su vida lanzándose desde un helicóptero. A ver, estamos aquí viendo ya, cerramos conexión, en un momentito continuaremos con los demás saltos, vamos con Omar. ¿Tú estabas preocupado? Muchísimo, porque aparte de las gafas, que es un impedimento bastante grande, el salir del agua y el no ver las ¿Pero cosas. cuántas dioptrías tiene ella? 2,5 en cada ojo. Pero tampoco es tanto. Sí, pero no ve. O sea, ya te digo yo que no ve. Pero mira, lo ha demostrado, yo tenía confianza en ella. Un poquito más, Veía bultos. Claro. No, yo veía. Que nada, la ha visto bien, la ha visto ahora bailando y nada, que disfrute, que demuestre cómo es ella en realidad y que tire para adelante, que aquí estamos todos con ella a tope. ¿Tú cómo lo estás pasando sin ella? Lo estoy pasando.
Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Bien o mal? Porque a lo mejor estás encantado. No, porque ¿La echas de menos? nos ha costado mucho llegar hasta donde hemos llegado y luchar por lo que hemos luchado y... Yo no estoy acostumbrado a dormir solo. Omar, ¿qué espera ella de la edición? ¿Por qué lo hace ella? Para demostrar quién es y que se sepa que no es la mala. Que se sepa que es una persona agradable, extrovertida, se lleva bien con la gente. Que se demuestre. ¿Te cuesta dormir solo sin ella? No duermo casi. Pero bueno. Qué bonito. No sigas por ahí que te van a salir muchas candidatas para apaciguar tu dolor. Anabel. Anabel, tú sabes dónde has estado hoy. Yo sé que tú no quieres hablar con él de eso, pero tú sabes que cuando vas a visitar a tu tía hay un montón de cámaras de televisión en la puerta. Sabemos todos que has ido hoy a visitar a tu tía. Todo bien. Gracias por preguntar, todo bien. Y sobre el salto de mi yo prima... únicamente, no, yo lo que no te quiero preguntar cómo está tu tía, pero sí que me gustaría saber cómo está viviendo ella el momento de la participación de su hija en Supervivientes. ¿Está intranquila? ¿Está nerviosa? ¿Está...? Como cualquier madre, como estaba la mía, como están las madres de todos los concursantes, y sobre todo por el salto. Pero vamos, la ha hecho con respeto a todos los que se han tirado, la ha hecho muy bien y no me lo esperaba y lo ha hecho estupendo. Y aquí lo que más le da miedo a Isabel, madre, es el salto. Sí, bueno, eso es lo más importante. ¿La convivencia? Hoy. No, eso no. Porque Isabel niña ya ha dicho que ella es una mujer fuerte. Yo te voy a decir una cosa, es lo que ha dicho Carmen Lomana. O sea, que cuando dice dos cosas las dice, ¿eh? Y es sentencia y es verdad y es lo que opina y es lo que hace. Están ayudando a Isabel Pantoja a llegar a la arena. Está Christopher ayudándole. Pero ¿y por qué nada así, Isabel? Nada, pero no se mueve, es una nueva modalidad. No, porque te aconseja que cuando te canses nades de espalda y así. Ah, ¿ella nada? Sí, muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Y se tira de cabeza y todo? Hombre, claro. Bueno, hija, hay mucha gente que no se sabe tirar de cabeza. Sí, no, Isabel Pantoja ya llegando a la playa. Rafa, tu hermano, es que ¿sabes qué me pasa con tu hermano? Que tu hermano, yo creo que hay muchísima gente que piensa que no va a durar nada. ¿Sí? Pero yo creo que él, lo que he dicho yo, que yo creo que tiene mucho de insensato. Y a lo mejor esa insensatez que tiene encima le va a ayudar a continuar, a seguir y a aguantar ahí. Yo la verdad es que le he visto en sus ojos que tenía ganas de saltar y lo he visto con... ¿En sus ojos le has visto? Pues hijo, sí. ¿qué vista? No sé, es que nos llevamos tan bien que mirándolo lo veía con fuerza. Tú no tienes dioptrías, ¿no? No, yo veo perfecto. Pero no sé, viéndolo hay gente que tú ves, le miras la cara y dices, mira, esta persona está mal. Tú le miras la cara y dices, este salta bien. Este salta bien y tiene muchas ganas, ya has visto, ayuda a ayudar enseguida y lo veo súper bien. Escucha una cosa, María Luisa. Dime. Yo creo que te han dicho a ti que... ibas al Festival de Eurovisión, no a Supervivientes, porque la falda que llevas es de actuar por Francia, vamos, ¿no? Exactamente. Elegantísima, que te vean. Mírala. No, abajo me voy. Me voy para abajo. Voy a saludar a los concursantes, a los primeros concursantes que han saltado desde el helicóptero. Abrimos conexión. Rafi. ¡Hey! Muy bien, ¿no? Sí, bien, me traigo más agua que un niño chico, pero bueno. ¿Has tragado agua? No, pero por la nariz. Ah, bueno. Pues no puedo cerrarla. Isabel, ¿ha sido difícil, menos difícil de lo que pensabas? Tirarme ha sido fácil, pero venir, se me han caído las zapatillas y me han tenido que rescatar. ¿Pero qué te pasaba? ¿Que nadabas y no te movías? ¿Había mucha corriente? Sí, bastante. ¿Sí? Lucía. Y Christopher como campeones, Jorge, a por sus compañeros. He sido la primera en pisar la isla. Pero Lucía, con el miedo que tenías tú a tirarte, hija mía, y ya has hecho un salto. Jorge, no, es que, o sea, me he visto en el helicóptero y he dicho, no lo pienso, y he dicho, y ya ha sido tan subidón de adrenalina. Bueno, la verdad que me ha agobiado un poco pensando, digo, madre mía, ahora me viene un bicho y me come. Pero luego he dicho, no hay nada. Y lo he disfrutado y es que estoy gozando, te lo juro. Vamos, que iba a rescatar a Isabel. Con esto Lucía, ¿pero tú quieres volver a tirarte desde un helicóptero otra vez? No, yo creo que con una me basta, Jorge, por lo menos de momento. ¿Dónde están las gafas? No lo sé, no sé dónde están mis gafas. Pero Christopher. Vamos, yo te digo que sigue. Muy buena, Jorge. Bueno, Christopher, ya eres el gran galán de la edición de Supervivientes 2015, ayudando a Isa a llegar a la arena como un James Bond.
Claro. ¿Te gusta Isa, Christopher? En la isla hay que ser fuerte como en todos los sitios. ¿Te gusta Hay Isa? que ayudar a los compañeros. ¿Cómo? ¿Te gusta Isa? Hombre, no la conozco por ahora, ya te diré, Jorge. Pero podría ser que pudiera surgir algo entre vosotros en una isla paradisiaca. Uy, a Isa no la veo yo muy dispuesta. Hay que conocerse, Jorge. ¿Tú estás soltero, Christopher? Yo sí, solterísimo. Bueno, pues no te preocupes, que en la isla donde has ido hay una marcha increíble, de verdad. Gracias. Menudo braguetazo el que se la lleve, Jorge. Claro, coño. Gordi, que te amo. Si me escuchas. Bueno, pues, muerte. oye, te digo una cosa, Lucía, te lo puedes llevar tú porque tú casada no estás. Perdona, pero estoy prometida. Yo soy una persona muy fiel y muy leal y Muy yo a mi bien, Gordi lo amo. muy no lo bien, y cambio muy por nada. honrada y muy limpia. ¡Viva España y las mujeres españolas! Bueno. ¡Viva tú, Jorge! ¡Y viva yo! ¡Y vivan todas! ¡Ambas! A ver, chicos, concursantes, por favor, escuchadme bien. Prestad muchísima atención. Ambas parejas vais a jugar por algo muy importante para vuestros respectivos equipos. Muy importante para vuestros respectivos equipos. Debéis ir a prepararos en este momento. Cerramos conexión. ¿Está cerrada ya? ¿Está cerrada ya? Me gustaría comentar con mis compañeros, ¿es una cosa mía o estos concursantes tienen muchísima marcha? Muchísima. Tienen mucha marcha, con todos mis respetos a los de tu edición, Anabel, que fueron maravillosos, ¿eh? Vámonos a Chachahuate. Muy pesado, Vámonos a Chachahuate. Shh. Vámonos a Chachahuate. No, pesado no soy. Yo soy notario de la realidad. Vamos a Chachahuate. Sí, ya. Abrimos micrófonos. Ah, que ya viene. Fortu. Aquí, ¿o no? Fortu. Hola, Jorge. ¿Qué tal estás? Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento y muy feliz. Fortu, Muy bien, muy feliz. Parece ser que hay ahí como hay dos grupos ya, los chicos y las chicas, ¿no? Bueno, ha habido un momento de separación del grupo, pero ayer por la tarde-noche arreglamos el tema de momento. Creo que hay buen rollito ahora entre los 7 y ahora con Rafa pues los 8. Yo creo que es la fórmula para que el grupo seamos fuertes para lo que nos viene encima. Isabel, Sí. tú sabes que hay muchísima gente que está deseando que cuando saltes te dejes los dientes. Ese chiste es muy fácil. No, vamos a ver, que te digo de gente, ten en cuenta lo que decían de los periodistas y no periodistas. Me pasaría también a mí si hubiera ido allí gente que desearía que a lo mejor no llegara muy bien al agua. Pues lo siento mucho, pero estoy súper feliz, soy súper guerrera, estoy dispuesta a todo, voy a dar todo por mi grupo. ¿A quién le gustaría? Lo siento mucho por los que quieran verme estrellarme contra el mar. ¿A quién te gustaría dedicarle especialmente tu salto? A mí, a los míos. A los míos y a la gente que me ha dado la oportunidad de disfrutar de esta aventura, Jorge. Estoy súper feliz. Isabel Fortu y Carmen Lomana, por favor, la aventura empieza para vosotros. Tenéis que iros Ay, que me van a dejar la última. al helicóptero. Cerramos conexión. Atención, por favor, porque volvemos en 2 minutos. ¿Abrimos micrófonos? A ver, ¿me escucháis, chicos? Sí, Jorge. Ya sabéis que este año los supervivientes estaréis divididos en 2 grupos, novatos y veteranos.
los dos equipos vais a vivir en constante lucha las 24 horas del día y todo para conseguir vivir en Isla Privilegio. Mirad y escuchad atentamente. Hasta ahora en Supervivientes, dormir bajo techo era un lujo, calentarse al fuego la mayor fortuna y la comida un tesoro. 3 necesidades que pueden estar cubiertas si luchas, mereces, ganas. Isla Privilegio, un auténtico paraíso, la isla donde abunda la comida y descansar plácidamente está al alcance de cualquiera. En un lugar de los Cayos Cochinos existe Isla Privilegio. Rafi, Isa, Lucía, Christopher, ¿habéis entendido lo importante que es que hagáis bien el juego? Ya ves. Mucho. Vuestra vida va... Se oían suspiros, Jorge. Es que Lara, su vida puede ser mucho más agradable en Supervivientes si hacen bien los juegos. Sí, es definitivo lo que hagan en el siguiente juego, Jorge, que se llama Pies de Barro. Y van a tener que meter algo más que los pies, ya te digo yo, si quieren ganar, Jorge, y consiste en lo siguiente, vamos a explicarlo para que también lo sepáis en casa. 2 de los concursantes se van a poner en esa posición, la inicial, se tienen que tirar en la piscina de barro, embadurnarse todo el cuerpo, lo máximo posible, para venirse por aquí, llegar a este obstáculo, pueden pasarlo por encima o por debajo, y aquí les estará esperando su compañero, tienen que meterse en el cubo y dejarse escurrir por su compañero. No vale coger el barro con la ropa y no se pueden escurrir a sí mismos, tienen 1 minuto y medio de tiempo para hacerlo, Jorge. Pues estamos aquí preparados, ¿no ya? Pues chicos, a vuestra posición, que son los cubos. Chicas, a vuestra posición, que es la piscina de barro. Ellos también lo tienen claro. Se están jugando algo más que el prestigio de ganar este primer juego de Supervivientes. Es esa Isla Privilegio, chicos. 1 minuto y medio de tiempo para hacerlo. En 3, 2, 1, ¡tiempo! Saltan Lucía e Isa a la piscina de barro. Es importante, chicas, utilizar el pelo, que vosotras jugáis con ventaja. Salta Lucía ese obstáculo, Isa aprovecha a rebozarse entera de barro, pasa por el obstáculo también. Llega Lucía hasta donde está Christopher, que no se corta un pelo en escurrir el barro, como estamos viendo. Isa lleva las manos barro. Isa, recuerda que no puedes tampoco cargar el barro ni con la ropa, ni hacer eso, ¿eh? Lucía, Isa, venga, yo creo chicos, que tenéis... 1 minuto y medio, tenéis que rotar. Ahora los chicos, pasar por el obstáculo. Yo creo que se tienen que tirar más en el barro, ¿eh? Hay que volver a la posición inicial. Desde ahí, siempre desde ahí, chicos. Muy bien, Rafi, Camilo. Ahí, ¿cómo nos... ¡Hala! ¡Cabeza! No sé cómo va a llegar ahora al obstáculo. Rafi, cuidado. Ahí va. Llega Christopher, Lucía, Rafi como puede, a Isa Pantoja. Estamos viendo cómo escurren ahora las chicas, todo el barro. Isa, mira la cara de Rafi también. Rafi Camino parece el Mannequin Peace. Os quedan 25 segundos, chicas. Me voy yo. Pero si están mucho mejor así. Sigue, Lucía, vamos, posición inicial. Pasa por el obstáculo Isa, muy bien. Se tira Lucía al barro. Se llena de barro también Isa Pantoja. Pasan por ese obstáculo. Yo creo que... Se ha metido barro en la boca, ay, que lleva en la boca. ¡Ay, qué asco! Isa, escupe el barro. ¡Madre mía! Vienen a darlo todo por esa Isla Privilegio. Isa no lo ha dudado. ¡Tiempo, chicos! Bien. Chicas, podéis volver a vuestras posiciones. A ver, atención Lara, porque Lara se está descojonando, claro, después de lo que ha visto. Atención Lara, porque los espectadores también tienen algo que decir. Aquel concursante... ¡Ay! Aquel concursante que resulte el más votado en la aplicación de Mi Tele como el que mejor ha saltado desde el helicóptero será premiado con 500 gramos de barro más para su equipo. Ha quedado claro. Isa, ¿a qué sabe el barro? No escucho. No escucho nada. Isabel. Isa, ¿a qué sabe el barro? Dice Jorge. ¿Quieres agua? Me cago en la puta. Ahora te damos agua, Isa. Pero mujer, vamos, Jorge. Lara sí que ha demostrado ganas de vivir en Isla Privilegio, para estar ahí. En la cara de Christopher es todo un poema también, ¿eh?
¿Y la de Rafi no, Jorge? Bueno, ya te he dicho que Rafi parecía el mannequin pisto de barro. Madre mía, lo han dado todo, sin duda. Vamos, si te parece, a ver ese recuento. Christopher. Te queda fenomenal el barro porque te resalta el blanco de los dientes. Christopher, mientras escuchas a Jorge Ben, vamos a ir echando el barro en el cubo. Lara, ya podemos vaciar. Podemos vaciar ya los cubos, a ver cómo. Sí. A ver quién ha ganado. Escurre bien. Christopher sabe lo que se juega en Jorge. Hasta el último hornito, Christopher. Que todo cuenta, todo pesa. A todo esto Lucía va por detrás. De momento, venga, Christopher, vamos. De momento están únicamente vaciando los cubos hasta el momento en el que no lo hayan hecho todos. No sabremos quién ha sido el ganador de la prueba, qué equipo ha ganado la prueba. Ya es de esta, Christopher, gracias. Lara, ¿tú serías capaz al final de ponerte ahí como ellos? Uy, Jorge, yo por lo que estoy viendo estos días, créeme que esto es más duro de lo que parece siempre, ¿eh? Es lo típico de no es lo mismo si te lo cuentan que si lo vives, pues esto te aseguro que es verdad, que tienen una experiencia por delante del todo complicada. Quizá un poco menos en Isla Privilegio, ¿verdad? Pero no es fácil esto, no es fácil. Lara, escurre bien Rafi. Rafi se ha tirado al barro, pero vamos, como si el barro fuera chocolate. Bueno, chicos, de verdad que sí, Jorge. Dejar el cubo ahí, vamos a volver a las posiciones, detrás de las cuerdas. Enseguida, Isa, te dejamos un poquito de agua para que puedas por lo menos hablar y no se seque el barro dentro de la boca, ¿verdad? Que no va a ayudar. No nos das un abrazo ahora, ¿no? Ahora sí, ahora, cuando no nos vean. Jorge, los chicos están ya después de esta prueba contentos y deseando ver qué pasa en esa segunda ronda donde claramente tienen que llenar esos cubos para conseguir ese privilegio. Pues muchísimas gracias, Lara Álvarez. En un momentito volvemos contigo. ¿No es así? ¿Cerramos micrófonos? Sí, cerramos micrófonos. Tenemos que estar ya con más helicópteros, ¿no? Vámonos con Lola y Labrador, que están ya preparados para saltar. Lola, muy buenas noches. Lola está resoplando como si fuera a dar a luz. Lola. ¡Hey, Jorge! ¿Cómo estás? ¿Me oyes? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy nerviosa. ¿Muy nerviosa? Mucho. Muy bien, bien. Venga, ¿te tiras? Muchísimo. ¿Te tiras? ¿Estás preparada? Sí, cuando me digan me tiro. No, espérate, que está llegando el helicóptero. ¿Quieres dedicarle tu salto a alguien, Todavía Lola? no hemos llegado. ¿Quieres dedicarle tu salto a alguien? Sí, quiero decirle a mi familia que esto va por ellos y también va por Nerea y por Noa. ¡Os quiero! Lola en un momentito va a ser la siguiente concursante en saltar. Está aproximándose ya el helicóptero, dejándolo todo preparado. Ella dice que está nerviosa, pero tampoco la veo yo muy atacada. En el otro helicóptero. ¿La calentura de los nervios? En el otro helicóptero está también, que está aproximándose también. Nacho, ¿cómo estás? Yo estoy acojonado. Nacho, nos han dicho que le tienes miedo al agua y al salto. Le tengo muchísimo miedo a los helicópteros. De hecho, la última vez que subí en helicóptero le hice automáticamente descender. Me da pánico. Bueno, pues entonces, en un momentito iremos contigo, Nacho. Nos va a gustar saber qué es lo que te pasa por la cabeza cuando te tires. Pero antes, Lola, ¿estás preparada ya? Sí, estoy preparada. Pues entonces ahora ya sí que tienes que tirarte. Adelante, Lola. Vale, adelante. Lola, ¿preparada para saltar? Preparada ya. Pues venga cuando quieras. Ay, mi Lola, ay, mi Lola, ay, mi Lola. ¡Ay! Vámonos, ahí están examinando el salto de Lola, Suhaila y Nacho Vidal. En un momentito. Nacho, has visto que Lola lo ha hecho muy bien. Sí, fantástico. Nacho, como tú eres un nombre de estos de macho español, te vamos a subir un poquito más en helicóptero para que te sea más sencillo y te puedas lucir más. Los caballeros legionarios íbamos a pie.
Nacho, todos pendientes de a ver cómo te tiras, en este caso al agua. Adelante, Nacho. Bueno, este salto se lo dedico a mi hijo León, que es mi corazón, a mi hija Violeta, que te amo con locura, a mi esposa Francesca y a mi mamá, que la amo más que nada en este mundo. Adelante, Nacho. Adiós. Por primera vez 3 helicópteros simultáneamente en una edición de Supervivientes. En el cielo por primera vez 3 helicópteros. Nacho Vidal a punto. Nacho Vidal tiene la cara como de susto, ¿no? Ay, nunca lo hubiera pensado. Nacho que sí, Nacho que no, Nacho de día, Nacho de noche. Preparado Nacho. Parece que no se tira. ¿Se lo están bajando? No, me están diciendo que no se lo están bajando. Allí va. Nacho Vidal que ya está nadando en un momentito. Vamos con Jaira. Labrador, hola. Jorge Javier, ¿Cómo estás? ¿qué pasa? ¡De lujo, tete! Y yo que creo que seguro que haría un salto de helicóptero mejor Fede que tú, el actual novio de Ilenia. ¿Qué me dices? Que la tiene muy pequeña, ¿cómo va a saltar más que yo? A ver un momento, Josep, que no te ha escuchado, dime. Dios, que la Que tiene que muy saltar ya, pequeña, ¿no? ¿Cómo va a saltar mejor que yo? Labrador, que tienes que saltar ya. Ya hablaremos otro día de tamaños. Venga, adelante, Labrador. Quítate los cascos que son muy caros. Labrador que se quiere tirar ya. ¡Ala, ala, ala! ¡Ala! Eso debe ser como un salto conejero, ¿verdad? Suhaila. Otra vez vas a saltar. Jorge. ¿Cómo estás? Muy feliz por fin de volver a estar aquí. Muy importante para ti este salto. Me equivoco si se lo quieres dedicar a tu padre. Ay, perdona. Por supuesto que va todo para mi padre. Pues adelante, Suhaila. Familia, os quiero, enano, te amo. Suhaila que vuelve a Supervivientes después de que tuviera que abandonar la edición pasada. Sí, que sí, Suhaila, que sí, que el mar no lo quitan, no te preocupes. Adelante, Suhaila. Una mujer aguerrida, fuerte, dura. La hermana de Suhaila, tranquila, aquí, en plato. Bueno, se retiran los helicópteros, en un momentito van a llegar ya otra vez al agua. Uy, al agua, ¿no? A la playa. Ya ha llegado Lola. Preciosas las imágenes de los cayos, de los helicópteros. Cerramos conexión. Vamos a plató. Inmaculada, tranquila, que tu hijo ya ha saltado. Lo has pasado mal, ¿verdad? Sí, porque yo sé lo que hay. Nacho tiene un problema de pequeño, que se cayó a una piscina. ¿Sí? Fíjate. Y suerte que su hermana mayor lo vio y lo pescó. Y yo creo que siempre le ha quedado el problema del agua. Sin embargo, sabe nadar muy bien, bucea, o sea, hace de todo. Perdón un momentito, el agua- Inmaculada, perdón un momento, me lo cuentas ahora que estaba yo ya con la historia que me he quedado. Ah. Yo me caí cuando era pequeño en una pila del santuario de Cortes, en Alcaraz. Luego lo cuento. Sí, muy bien.
Ahí están ya los concursantes después de haber llegado a la isla, al Cayo. Abrimos micrófonos. Hola de nuevo, Lara. Hola, concursantes. Hola, Jorge. Chicos, os está hablando Jorge. ¿Me escucháis? A ver, me querría dirigir a Nacho. ¿Están allí? Sí, están escuchándote, Jorge. Nacho, Sujaila, Labrador y Lola. Os voy a contar algo. A ver, este año en Supervivientes 2015 hay muchas novedades. Una de ellas, ya lo saben el resto de concursantes, es que existe una isla denominada Isla Privilegio. Una isla privilegio, Lola está muy interesada en lo que le estoy contando. Una isla privilegio, atención, en la que los concursantes que accedan a ella dormirán bajo techo, en una cama, tendrán fuego y tendrán muchísima facilidad para conseguir comida. O sea que os estáis jugando algo muy importante. A Nacho ya lo sé que le da igual porque él se alimenta del aire, pero los demás no. O sea que, Lara, cuéntales qué tienen que hacer para conseguir ganar y llegar a Isla Privilegio. Labrador, gracias por esos guiños que haces a la cámara. Chicos, os la vais a jugar en el siguiente juego, se llama Pies de Barro. Os resumo rápidamente. Las chicas se van a la piscina, se embadurnan en el cuerpo, llegan hasta este obstáculo, pasan por encima, por debajo, llegáis hasta vuestro compañero que os tiene que escurrir metidos en el cubo. Luego repiten los chicos, tenéis minuto y medio de tiempo para conseguirlo y quien coja más barro es el que gana. Efectivamente. Todo listo. Minuto y medio en 3, 2, 1, ahora. Lola, embadúrnate. Entran las dos chicas al barro. Lola decide utilizar las manos para meterse el barro en sitios insospechados, ¿verdad? Sujaila, en cambio, se mete de cabeza. Llegan al obstáculo las dos chicas. Sujaila, no vale hacer eso. Sujaila, no vale cargar el barro. No, venga, métete, no vale cargar el barro. Suéltalo. Ahí, perfecto. Lara, recuerden que el barro es comestible. Gracias, Labrador. Sí. Mira, Labrador me lo ha dejado claro. No se pueden escurrir a sí mismos, chica. Venga, Labrador, llega al obstáculo. Nacho, tienes que también ir tú al barro, Minuto 30 para conseguirlo. Pasa Nacho por el obstáculo, llega a la piscina. Labrador, no te puedes escurrir, os lo estoy avisando, chicos. Venga, Nacho, salta el obstáculo. Ahora pasa Lola. Tienes que iniciar la... No, Lola, tienes que empezar siempre en esa posición. Escurre Sujaila, Nacho Vidal. Lola se mete esta vez más decidida en el barro. Utiliza por fin la cabeza, Jorge, que en ese sentido el pelo de las chicas juega a favor, porque para escurrirlo coge mucho más barro. Pero Lara, si se han llenado las tetas de barro, Sujaila, Lara. tienes que volver a la posición inicial. Desde la posición inicial. Desde ahí, perfecto. ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! 2, 1. ¡Tiempo, chicos! ¡Tiempo! Sujaila ha llevado también el barro en la boca. ¿Eso es válido? Eso está bien, muy bien. Sí, chicas, por favor, volver con vuestros compañeros a vuestra posición. Los chicos se quedan conmigo. Labrador, vente para acá. Nacho, vente para acá también tú. Porque tenéis que vaciar los cubos. Va a empezar Labrador. Puedes irte a tu posición, Nacho. Quédate ahí con el cubo. Labrador, a ti esta prueba te ha gustado mucho, ¿no, Labrador? Vámonos. Cógete el cubo. Vente para acá. Cógelo. Rebáñalo, Labra. Y vacíalo aquí, que es el cubo de tus compañeros. Escúrrelo bien. Anda, Labrador, que si te vieran ahora tus churris. Labrador no me oye. La cara, no te creas tú que se le ha embadurnado mucho, Labrador. La quiero mucho yo. Labrador tiene una cara de cabreo. Vale, gracias, Labrador. Deja el cubo en su sitio y vuelve con tus compañeros. Nacho, parece que le han salido granitos a todos en la cara, ¿no? Grumitos más bien. Grumitos. Aquí, Nacho. Grumitos. Déjalo por aquí. Espéralo. Mierda, la gafa. Escurre bien. Ahí está Nacho Vidal, como le dice Lara, escurriendo bien el cazo. No empieces, no empieces. Pero hijo mío, no se puede decir lo que va a escurrir. Que yo lo escurro todo muy bien, no solamente el cazo. Gracias, Nacho. No he acabado. Voy a escurrirlo bien. Deja el cubo, por favor. Remena.
Pues segunda ronda, Jorge, completada de los supervivientes. Oye, cada Lara. vez más cerca de esa isla privilegio y todo muy igualado de momento. Dime, Jorge. Lara, ahora que podemos ser malos tú y yo, ¿a ti no te dan ganas ya de que llegue el momento de que Carmen Lomana se tenga que tirar al barro? Entre tú y yo también te digo que estoy impaciente. Bueno, Y ellos, que lo están comentando ya, lo están comentando ya por aquí. ¿Te imaginas a Carmen aquí? Lo vamos a ver enseguida. Venga, pues en un momentito vamos con Carmen. Lara, cerramos conexión con los supervivientes y nos vamos con los helicópteros. 3 helicópteros, recuerden, por primera vez 3 helicópteros en el aire, dispuestos a lanzar concursantes. Noel, buenas noches, ¿qué tal estás? Noel, ¿me oyes? Hola. Madre mía, qué mala pata, lo estarás pasando fatal, te estás despeinando, ¿no? ¿Qué va? Estoy a tope de energía. Voy a hacer una mortal al saltar. ¿A que no lo haces? No, no lo voy a hacer. Ah, te iba a decir, ¿a que no hay huevos? Pues adelante, Noel. Todavía no, perdona. Vale. No, todavía no, que está llegando el helicóptero. Todavía no ha llegado. ¿Qué te está pasando por la cabeza, Noel? Pues esto es un paraíso, estoy muy contento aquí con mi grupo, con los novatos. Y vamos, estoy muerto ya por saltar, darme el primer bañito y enseñar palmito. O sea, que tienes ganas de enseñar palmito, eso es lo que más te inquieta, ¿no? No, hombre, no, tengo ganas de mojarme, quiero mojarme ya. Bueno, pues en un momentito te vas a mojar, de todas maneras... Buah, pero ¿y esto qué es? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué? Pero por Dios, sí es como ver una imagen de la Pietà, pero en 3 dimensiones, ¿no? A ver, Isabel, ¿estáis viendo dragones en el mar? Porque parece que... ¿Qué pasa? ¿Que estáis ahí? A ver, no, que estábamos con mucha altura, pero ahora ya estamos más relajados, ya. Lomana, te estás preguntando en este momento... Ah, Carmen no me oye, precisamente Carmen no me oye. Isabel. No, tengo solo yo. Isabel, tú dile a Carmen si está preguntándose justo en este momento ¿qué hago yo aquí en un sitio como este? Carmen, te estás preguntando en este momento ¿qué haces una mujer como tú en un sitio como este? ¿Qué ha dicho? Total, ha dicho que total. Isabel Rábago, estamos a punto de verte saltar, o sea que cuando quieras, libérate de ellos y toda la suerte del mundo. Adelante, Isabel. Gracias, esto va por el amor de mi vida. Adelante. Isabel Rábago se prepara para saltar. El helicóptero que estaba altito, estaba diciendo ella, se estaba quejando. Bueno, cara de susto tiene, pero está viendo a sus compañeros. Están bajando el helicóptero un poquito. Fortu está mirando como con diciendo, ¿no? Fortu asomándose al balcón, no parece muy convencido. Ariadna, ¿no? Te da un poquito de miedo, no te preocupes. Decían, a ver, Isabel está diciendo, baja. No se puede bajar más, Isabel. Se persigna Isabel. Le da... a ver. Pues muy bien. Me estaban diciendo que tenía miedo, pero al final se ha lanzado con mucha decisión. ¿Le toca ya a Noel? Le toca a Noel ya. Noel, ha llegado tu turno. Adelante, dispuesto a mostrar palmito. A ver cómo caes. Esto está muy alto, Me cago en la madre. Bueno, un saludo. Adelante, Noel, el besito de rigor. Sí, los cascos ya los tiene Ayisa. Noel. ¡Hala!
Noel se dirige. Elisa, ¿cómo estás? Buenas noches desde España. Hola, buenas noches. Sí, súper bien. ¿Estás súper bien? Sí, a tope. ¿Quieres que te subamos más en helicóptero? Bueno, si quieres, ¿por qué no? No, ¿está preparada ya Elisa para tirarse? ¿Se puede tirar ya? Vale. Adelante, Elisa, adelante, Elisa. Todos pendientes de tu salto. Elisa, que se ha tirado como si no hubiera mañana. Fortunato, ¿no es el nombre entero? Jorge. Fortu. Sí, dime. ¿Estás preparado? Estoy súper preparado, pero me gustaría dedicar este salto a mis padres, a mis familia, a mis hermanos, al amor, Jolie, al rock and roll. Fortu, a mis hijas Cristina y Ariana. No te embales, y a mi nieta Nirvana. No te embales, Fortu. ¡Vale, papá! ¡Demuéstralo! Ariadna, tranquila. A ver. Fortu, tú tírate de pie. No hagas ni un salto mortal, ni un... nada raro, ¿eh? No me puedo tirar de cabeza, Jorge. No. Tírate de pie, por favor. ¿De acuerdo? Fortu. Ahí está. Perfecto. Está llegando Noel. Nos vamos al otro helicóptero. Vámonos con Arantxa. Tengo yo muchas ganas de... Arantxa. Jorge Javier. Hija mía, sufro mucho por... Estoy acojonada. Pero no me extraña, sufro mucho por tu pelo. Si te va a tirar para abajo. Nada, no, que flota, que ya hice pruebas de flotaciones y subo para arriba como la espuma. Pero no te lo puedes quitar en un momento todo. Si me has dicho que es de plástico, hija. No, pero son trenzas, ahora no me las puedo quitar. Pero yo a ver si pero que no me molesta, de verdad. Pero a ver si con tanto sol se va a quemar siendo plástico. Hombre, que no, es pelo sintético. Hazme caso que está todo controlado. Antes muerta que sencilla. Arantxa, tú sabes que yo soy muy fan tuyo desde que te vi en Gandía Shore, o sea que no me defraudes, por favor. Adelante, tírate. ¡Qué miedo! ¡Ya, Yastina, yo quiero! ¡Ya, acá quiero! Es el nuevo idioma de Arantxa. No, pues es plástico, pero del bueno, ¿eh? ¿Verdad, Roberto? Arantxa, ¿a que no se tira? ¡Ay, que no se tira! Ahora que no se tira la tía. El pelo, eso es el pelo que se le está enredando. ¡Ay, que no se tira! ¡Ay, que no se tira! Compañeros, ¿qué hacemos? Que alguien le dé un puntapié. Tiene que tirarse con mucho... ¡Ay, que no! ¡Ay! Escucha, por favor, ponedle una pasarela como si fuese una discoteca, ya veréis. ¡Adelante, Arantxa! ¡Ay, pobrecita! Arantxa, que se ha caído, yo creo, Carmen Lomana. Ahí estamos viendo a Carmen Lomana. Rubén, Mister Universo. ¿Qué tal, Jorge Javier? ¿Qué tal estás? Con ganas, impaciente. Llámala a la espera. Enséñanos cómo se tira un Mister Universo al agua. Aunque me han dicho que también tienen miedo a saltar. Eso nunca. Venga, adelante. El miedo está en la mente, Jorge. Miedo, adelante. Miedo no, adelante, digo. Vamos vosotros, España, familia. Laura, os quiero.
Decidido Rubén, examina el terreno, Mister Universo. Y ahora ya nos vamos. Carmen, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jorge, bien. Carmen, me han dicho que en cuanto llegues te vas a ir a hacer shopping esta tarde, ¿es verdad? ¿Que me voy a ir dónde? Es que no te oigo. Que te vas a ir a hacer shopping esta tarde. Eso quisiera, pero me parece que aquí un poco difícil. ¿A quién le vas a dedicar tu salto, Carmen? Pues bueno, se lo dedicaré a mis amigas, a mi hermana, a mis sobrinos y a mi Sandrita, que es la persona que está conmigo en casa, que Carmen, la adoro. Estás muy emocionada, Carmen. Dime. Sí. ¿Por qué? ¿Qué se te está pasando por la cabeza? Pues bueno, que estoy viviendo un momento muy especial, a pesar de todo lo que me han advertido que no viniera, pero yo quería hacerlo. Y estoy muy feliz y creo que va a ser la gran aventura de mi vida. Carmen, es verdad. Un reto. Carmen, todo el plato aplaudiendo tus palabras. Es verdad que ya durante estos días has descubierto algo de ti que no conocías. No, porque estos días he estado muy cómoda y muy bien, pero me imagino que a partir de hoy sí. Estos días han sido de convivencia, de conocernos y de tomar terreno. Bueno, pues Carmen, sabes que está muchísima gente pendiente de lo que va a suceder. Va a saltar en un momentito Carmen Lomana. En un momentito vuelvo contigo porque le tienen que ajustar el chaleco. Voy con Lara. Lara, ¿cómo están llegando los concursantes? Jorge, pues los tenemos aquí cuales sirenitas en el mar. La verdad que les ha costado un poquito, sobre todo a Isabel, que se quejaba de la marea, pero es que es verdad que la corriente os lleva para el muelle. Pues hacemos gestos desde aquí y luego tienen que corregir, o sea, doble cansancio, Jorge. Lara, nos estamos preguntando, ¿tanto calor hace que ya se ha quitado la camiseta, Noel? Hace, doy fe, que hace mucho calor, Jorge. De verdad que sí, que el sol aquí pega con ganas, ¿eh? Guau, vale. Si es por el sol ya me quedo más tranquilo. Aquí nos llegan Rubén, bienvenido. Vale, vámonos con Carmen, vámonos al helicóptero con Carmen Lomana. Carmen Lomana, ahora sí que estamos pendientes de tu salto. ¿Se lo quieres dedicar a Chanel? Hola. Carmen. Dime, Jorge. Que si le quieres dedicar tu salto a Chanel. Quiero decir, no, le quiero dedicar mi salto a todos mis seguidores de Twitter y Facebook, todos es que me han apoyado y me han dado ánimo, y a otra persona. Carmen, ¿la otra persona quién es? Y también, bueno, a Guillermo. A tu marido. Donde esté no se lo va a creer. Sí, que en paz descanse. A tu marido, que fue el gran amor de tu vida, Carmen. Sí, y estará muerto de risa donde esté diciendo qué loca eres. Carmen, adelante con tu locura, todos estamos muy pendientes de tu salto, muchísima suerte. Adelante, Carmen. Gracias. Carmen Lomana dispuesta a saltar. Carmen Lomana, que le ha dedicado el salto al que fuera su marido, Guillermo. Carmen, te tienes que quitar los cascos y saltar. ¿Qué decís? ¿Que se lo va a pensar o que no? Yo digo que no.
¡Mírala! Carmen Lomana, que ha hecho un salto perfecto, me están diciendo, ¿eh? Pero se parecía que estaba desfilando en una pasarela de Milán, ¿no? Ella... Estoy aquí, estoy en el plato con... se me ha ido tu nombre, María José. María José. ¿Te sorprende ver a tu hermana así? No. Cuando tu hermana te dice me voy a Supervivientes, tú dices, esta tía está loca, sí. ¿no? Sí. Sí, lo pensamos todos, pero ha tenido razón lo que ha dicho ella, ¿eh? Que al final es una valiente, tiene una fuerza mental tremenda y ¿Es lo la va a loquita hacer de la muy familia? bien. Bueno, ahora mismo sí. El año pasado estuvo también mi hermano, es decir, ya tenemos dos locos en la familia. ¿Quién es más loco de los dos? No. Está difícil decir. Cada uno a su manera. Cada uno a su estilo. Exactamente. ¿no? Cada uno a su estilo. Cada uno a su manera. ¿Qué papel crees que va a hacer tu hermana? Estupendo, estupendo, de verdad. Creo que va a ser ¿Iba la con gran ganas? sorpresa. Muchísimas ganas. ¿En qué crees que va a sorprender? Hay mucha corriente Sí, hay viento. en la playa y están yendo en busca de Carmen Lomana. Rubén está yendo a buscar a Carmen, pero no te preocupes que están muy bien atendidos, ¿eh? Lo sé. Sé que les vais a cuidar bien a todos. Eso tampoco te lo podría yo asegurar. ¿Tiene mucho carácter tu hermana? ¿Puede sorprender? Más que carácter, lo que es, tiene mucha voluntad, mucha fuerza mental. Cuando se cabrea dice tacos. Nunca. ¿Jamás? No suele decir tacos, no somos de decir tacos. Bueno, sabes que cuando te cabreas y sueltas un taco pero te quedas a lo mejor súper que decís cáspitas. Cáspita, tampoco. Córcholis. Bueno, Rubén, Mister Universo. Rubén, Mister Universo, vamos allí a la playa. Lara, abrimos micrófonos. Lara. Lara, ¿me oyes? Ahora, Jorge, sí, decíamos que Rubén se ha ofrecido directamente, cuando ha visto saltar a Carmen, a echarle una mano. Ya vemos que ha llegado a ella y le va a agradecer Carmen infinitamente que le arrastre Rubén a ella y al chaleco, porque de verdad la marea hoy está un poco picada. Oye, Lara, a ver si Carmen lo ha hecho aposta para que vaya por ella Rubén o Noel, que también podría ser. Oye, que te digo yo que Carmen tiene ojo, que nos lo cuente luego ella, igual. Ya te lo digo yo que sí, ya te lo Arantxa, digo yo que sí, seguro. Arancha, qué mal lo has pasado, hija mía, pobrecita, ¿verdad? Jorge, me acordé de ti. Las trenzas me se estaban haciendo así en la cabeza y digo que no me tiro, Hombre, que se va a partir el cuello. Pero si es que te lo he dicho, las trenzas estaban cobrando vida, hija. sí, pero bueno, ya está, no pasa nada. Estoy aquí. Sí, tenían miedo, ¿no?, de saltar. ¿Cómo? Que tenían miedo al saltar. Me estaba dando un respeto que flipas, Pero bueno. Sí. Isabel, Ya está, Rábago. ¿Qué? Tú también estabas ¿Qué? diciendo, por favor, un poquito el helicóptero más abajo, un poquito el helicóptero más abajo, ¿no? Jolín, Jorge, yo hace 3 meses no sabía ni nadar y para mí ha sido un reto llegar a la isla, tirarme, y yo cuando vi que aquel señor me decía que me tirara, digo, pues me tiro, ¿sabes? O sea, que sea lo que Dios quiera. Porque además, Isabel, Para mí desde ha sido todo un reto. cuando lo vemos por televisión parece que el helicóptero está muy cerquita del agua, pero no es así. No, o sea, de verdad que impresiona y yo de verdad mi admiración a todos los supervivientes, porque de verdad que es que yo no tengo palabras ahora, estoy súper orgullosa. Fortu, ¿qué querías hacer? Un salto de cabeza, ¿no? Sí, me quería haber hecho una carpa, un carpado o algo de eso, pero... Pero a la plancha. He tenido que regir al pelón. ¿Cómo? Un carpado a la plancha, ¿no? A la plancha es lo que más me gusta, sí, no, me hubiese gustado tirarme de cabeza. Bueno, Lo pero digo en serio, Jorge. Pero tú Pero sabes, bueno, tú sabes en que la tu hija está muy contenta de que no lo hayas hecho. No creo, no me lo creo. No, estaba un poquito temerosa porque ya nos había advertido de que tú querías hacer una pirueta tirándote del helicóptero y estaba como diciendo, por favor, que no lo haga. Quería haber hecho un mortal hacia atrás, pero yo sé que sería imposible. Bueno, no te preocupes, ya en otro momento lo hace. ¿Cómo está Carmen? Haciéndose la muerta, ¿no? Gracias, Jorge. Aquí llega con Rubén, Jorge. Una princesita, Jorge. Poco a poco ya ha decidido el estilo de nadar hacia atrás. La rana invertida. Una reina. Bueno, Vamos a pues echarle está su caldo. llegando... O sea, viene como si la estuvieras asistiendo.
La altura, Jorge, la altura impresiona mucho desde el helicóptero, ¿eh? Está llegando ya Carmen Lomana. Carmen, ya lo tienes. ¡Ánimo! Tírame el chaleco, Rubén. Se está poniendo los zapatos, Jorge. A ver, Lara, es que estoy viendo que Carmen Tiene que Lomana llegar guapa. lleva como pendientes de perlas. ¿Puede ser, Lara? Para tirarse desde el helicóptero. Lleva, Jorge. Pero a lo mejor, Lleva, Jorge. a lo mejor no es lo más Pero mira, adecuado. los pendientes están bien, ¿no, Carmen? Y tú también, perfecta. ¿Cómo estás? Bienvenida a la isla. Dame la mano que por aquí hay un bache, cuidado. Ahí está. Bienvenida. Vamos con el resto de tus compañeros. Carmen, como dice Lara, bienvenida a la isla. Está empezando tu aventura. ¿Cómo estás? Bien, estupendamente. Había mucha corriente, ¿eh? Hola. ¿Cómo están? Bueno, pues entonces, chicos, ¿me estáis escuchando? Sí. Lo que vais a tener que hacer ahora es reservar muchísima energía porque debéis ir a prepararos para el primer juego que vais a disputar en muy pocos minutos. Un primer juego importantísimo para el devenir de vuestros acontecimientos vitales en Supervivientes 2015. En un momentito vuelvo con vosotros. Cerramos conexión. Gracias, Jorge. A ver, en la aplicación Mi Tele me están contando que la audiencia está votando para ver quién es la persona que mejor ha saltado desde el helicóptero. Tened en cuenta que la persona que gane serán 500 gramos de más de barro para su equipo, con lo cual un puntito más para ir a Isla Privilegio. Hasta el momento, ¿quién va ganando? ¿Quién creéis que va ganando? ¿Séfora? Pues no lo sé, yo creo que el equipo de los veteranos. No, se está votando por una persona. ¿Quién creéis que está ganando? Pero... Pues tu padre dice, el Rafa, salto, ¿quién? Tu hermano. Hijo mío, pero no vale decir para arrimar el asco tanto a la sardina de cada uno. Atención, porque por ahora la persona que más puntuación lleva es Carmen Lomana. Sí. Muy bien. A ver, Carmen Lomana, ¿con cuánto? 8,4 Carmen Lomana, 7,4 Sujaila y 7,1 Isa Pantoja. Muy bien. Mira qué bien. Ahí están preparados. Todavía podéis seguir votando en la aplicación de Mi Tele. Todavía podéis seguir votando en la aplicación de Mi Tele. Hombre, María José, si gana Carmen será un chute de vitalidad para ella, ¿no? Total. Pilar. Elisa muy decidida al tirarse desde el helicóptero. Hombre, es que es muy valiente ella. ¿Sabes tú cómo se comporta? Bueno, yo no la conozco, pero tú sí, ¿no? Es una mujer que nos va a dar mucho que hablar en Supervivientes, ¿no? ¿Tú crees? ¿Tú qué crees? Que sí, muchísimo. ¿Por qué? Hombre, porque es una chavala que es muy luchadora en su propia vida y para ella esto va a ser un ¿Ella reto por qué es personal. conocida? Hombre, ella es bastante conocida en Italia. Ya lo sabes tú. Porque, hija, que yo no sé nada. ¿Por qué es conocida en Italia? Bueno, pues porque participó en el programa de Mujeres, Hombres y Viceversa, luego ha hecho 2 programas más de televisión, un poco de publicidad y luego ya sabes. ¿Qué fama tiene en Italia? Ahí estupenda, de una chica pues fantástica y cultísima. Y cultísima. Sí. ¿Qué relaciones tiene con los hombres? Buenísimas. Muy Porque se ve buenas. una mujer con... Muy buenas. Ella dice que le encanta que le regalen cosas, ¿no? Yo creo que como a casi todo el mundo, ¿no? Digo yo. Diamantes y cosas de estas. Hombre, ya que se pone a pedir. Ya que se pone a pedir, ¿no? Claro. María Luisa, Dime. ¿qué tal estás viendo a tu hijo? Muy bien. ¿Integrado dentro del grupo? Sí, súper contenta. Es lo que quería él y... ¿Tú te lo imaginabas lleno de tanto barro? ¿Alguna vez lo has visto así? No, nunca, normal. ¿Es un buen niño? Súper... Mejor no puede ser. Bueno, pero yo vi en que quiere casarse con mi hijo que una vez organizaron una fiesta en vuestra casa y te la dejaron manga por hombro. Ya hay cosas, tiene que disfrutar también, ¿no? Ya lloré la primera vez. ¿Nos vamos al bosque con Lara? Vamos al bosque con Lara, que vamos ya. Hombre, vamos a ver a Carmen Lomana llena de barro, que nos va a hacer a todos mucha gracia, ¿no? Vamos para allá. Cerramos, primero que
Primero que... Sí. Compañeros, ¿me oís? Cuando volvéis de ahí tenéis que ir atrás, no hagáis lo que yo que la he acabado. Abrimos conexión. Volveros a meter. Abrimos micrófono. Tú tienes que empezar. No me oyen. Lara, ¿me oís? Silencio, chicos, os está hablando Jorge. Silencio, por favor. Tienen que estar pendientes del vídeo que van a escuchar a continuación, compañeros. ¿Sí? Fortu, Isabel, Elisa, Carmen, por favor, escuchad atentamente este vídeo. En Isla Privilegio, los supervivientes descansan en hamacas confortables. En Cayo Paloma, sobre la arena y bajo el sol abrasador. En Isla Privilegio, el fuego es un bien preciado. En Cayo Paloma, inexistente. En Isla Privilegio abundan los alimentos. En Cayo Paloma, de vez en cuando cae un coco. En Isla Privilegio, los supervivientes utilizan cubiertos y se sientan a la mesa. En Cayo Paloma, usan sus dedos para comer si es que tienen que comer. En Isla Privilegio, la supervivencia se soporta. En Cayo Paloma se sufre. Pero en Isla Privilegio solo cabe un equipo. Los ganadores. Concursantes Carmen, Fortu, Isabel, Elisa, ¿os habéis dado cuenta de que hay dos islas? Chicos, os está hablando Jorge. A ver, vuestra vida... Que lo que estáis jugando es importante, chicos. Vuestra vida puede ser muy distinta en una isla o en otra, o sea que tenéis que darlo todo en el juego. Laura os explica. Les hemos explicado durante este vídeo, Jorge, ellos os han entendido. Vamos a comenzar el juego con Noel y Elisa. Noel a tu posición en el cubo, Elisa a tu posición en la piscina y por este lado Isabel y Fortu. Fortu, te vas a ir al cubo. Todo, el pelo, todo. Tenéis minuto y medio para conseguirlo y esa Isla Privilegio en juego, chicos. Concentraros que esto no es broma. En el círculo Fortu, en el círculo Noel. Chicas, minuto y medio para conseguirlo. En 3, 2, 1, ¡tiempo! Entra Elisa, entra Isabel Rábago, la canción de barro. Se untan de barro, animan los compañeros. Jorge pasa por el obstáculo Elisa de Panichis. Llega al obstáculo Isabel Rábago. Noel comienza a escurrir a Elisa. No, Noel, tienes que pasar por el obstáculo, Noel. Pasa Noel por el Fortu por el obstáculo primero. Posición inicial en la piscina. Se tira Noel. Madre mía, se rebota. Entra Fortu. Pasa, no llega al barreño, donde le está escurriendo ya Elisa de Panichis. Ahora es Isabel Rábago, que le escurre todo el barro de su compañero. Elisa, a la posición inicial, muy bien. Isabel, el obstáculo. Corre Elisa, pasa el obstáculo, llega al barreño, escurre ahora Noel. Cuidado Isabel, que resbala. Entra Isabel con el pelo por delante, dato importante, Jorge, que ahí se coge mucho barro. Ay, en la boca también Isabel. Isabel escupe el barro, Jorge, efectivamente. Ahí está. Dan indicaciones de todo tipo a los compañeros. Fortu empieza ese recorrido, Elisa salta del obstáculo. Se están rebotando como croquetas, Jorge. Salta Fortu. Llega Elisa al obstáculo. ¡Por debajo! Se ha acabado, tienen que parar. Tiempo, Noel, tiempo. Chicas, no, Fortu, tú quédate conmigo, Fortu, vente conmigo. Noel, vente por aquí. Noel, vente por aquí. Madre mía, Fortu, vaya vete, por favor, a tu pintas. posición. Coge el cubo, Noel. Pero hay que ver... Podéis ir a vuestra posición con los compañeros. No. Chicas, podéis ir con vuestros compañeros. Pero podemos ver que Noel no se ha manchado la cara al tío. Isabel, yo creo que se le ha metido barro y no nos escucha. Me he metido barro en la boca. Vete para allá con tus compañeros, Isabel. Lara. Vete para acá, Noel. Lara. Dime, Jorge. Me acaban de comunicar que Noel no ha querido ensuciarse el pelo. ¿Qué ha pasado, Noel? El pelo era una buena estrategia para escurrir luego. Bueno, dice que hidrata, pero no ha caído. Ha sido otra cosa. Son coquetes en el fondo, Jorge.
Son muy coquetos, vamos, hasta en el barro. Ese detalle no lo pierden. ¿Pero estoy guapo o no? Deja ahí, Noel, el cubo en su sitio, vete con tus compañeros. Fortu, en cambio, no ha tenido ningún reparo en mojarse la cara entera de barro. Vete por aquí, Fortu, que lo vean en casa. Los próximos en jugar serán Rubén y Arantxa y Carmen Lomana, que está sola, pero tendrá que escoger a un compañero para hacer el juego. Carmen, ¿con qué compañero quieres jugar? No, porque tiene el cubo puesto. Con Nacho, ¿por qué? Bueno, porque es muy grande y tiene más espacio para el barro. Bien. Bien, Fortu. Porque me quiere. Deja el cubo, Fortu, vete con tus compañeros. Carmen. ¿Nos habéis tirado bien el rollo? Carmen, ¿me oyes? Sí, te oigo. Tú sabes que en estos momentos en España hay muchísima gente que cree que no vas a ser capaz de tirarte al barro. Yo también había dicho que no iba a ser capaz y que no lo iba a hacer por nada del mundo, pero tengo que hacerlo por mis compañeros. ¡Muy bien, Carmen! ¡Bravo! Hay que nivelarlo, hay que apoyarnos para allá. Uy, Nacho, explícale bien lo de que tiene que pasar por encima o abajo. Carmen, tú sabes... Carmen, ¿me oyes? Tú sabes que tu compañera Isabel Rábago y tu compañera Isabel Pantoja se han metido hasta barro en la boca. Chicos. Y yo también, me lo metí. Vas a querer... Procuraré tener cuidado y no meterme la boca. Pero tú vas a querer comer barro. Mira, yo ya no sé, yo ya estoy entregada a la causa y ya veremos lo que hacemos. Esa es la actitud, muy bien, Carmen. Bueno, atención porque Carmen Lomana está a punto de vivir una experiencia inaudita que es regodearse en el barro como si fuera una cochinilla. Vamos chicos, sé que podemos, Y lo vamos a ver a la vuelta. Pareo. Pero pongo por aquí. Toma. Estamos viendo a Carmen Lomana. ¿Pareo? No, es que me han dicho que... Vale, pues venga. Carmen, ¿estás preparada ya? Carmen. Carmen, te pregunta Jorge si estás preparada ya. Sí. Había jurado que no iba a hacer. A ver. Carmen. Juré que no lo iba a hacer, pero... A ver, un momentito. Vamos, Tita. Un momentito. Venga, Tita. Quiero recordaros que esta prueba es fundamental de que ganéis o perdáis este juego. Va a depender vuestra supervivencia durante los próximos días. Hay una aplicación, tenemos que decir que hay una aplicación que la audiencia puede utilizar, una aplicación y que puede votar quién ha hecho el mejor salto desde el helicóptero. La persona que mejor lo haya hecho se le sumará a su equipo 500 gramos de barro para conseguir ese fin último que es vivir en Isla Privilegio. Yo ya tengo algunos datos de los saltos y ya sé quién es la persona que va en primera posición, pero por ahora no me lo pueden decir, no me lo dejan decir, pero yo por ahora ya lo sé. Arantxa. Hola. Tú ahí sí que tienes mucha ventaja con el pelo y el barro, ya verás ya. Aquí os vais a cagar. Ah, pues muy bien, qué fino. Vamos entonces. Vamos entonces con el juego. Cuando quiera Lara. Hemos aprovechado la publicidad para explicarles el juego. Jorge, las chicas en su posición, los chicos también. Minuto 30 para conseguirlo. En 3, 2, 1, ¡tiempo! Levanta de cabeza Arantxa. Carmen Lomana un poquito con más cuidado. Pasa Arantxa por el obstáculo por debajo como Rambo. Llega ese barril, escurre bien Rubén. Ay, Lomana ha pasado sin romperse ni mancharse. Ha utilizado la boca para transportar el barro, ¿eh, Jorge? Es Rubén ahora que llega a esa piscina.
salta el obstáculo, va Nacho. Entra la pista. Carmen, no puedes escurrirte, no puedes escurrirte. ¡Ay, ay, ay, ay! No puedes escurrirte a ti misma. Ponte en el círculo, Carmen. Oye, Nacho va muy cargado de barro, ¿eh? La boca también para transportar el barro, Jorge. Arantxa vuelve a cargar la boca de barro. Pero si no se llena el pelo, con lo que el pelo podría pesar de barro. Ya esta chica no la entiendo, ¿eh? Arantxa, no te puedes escurrir. No os podéis escurrir, chicos. No os podéis escurrir a vosotros mismos. Rubén se lanza, pasa Carmen Romana por el obstáculo. Venga, Carmen, entra en la piscina de barro. Arantxa, escurre a Rubén. Mira, Carmen le está pillando el truquillo, ¿no? Ya. Chicas, recordar utilizar el pelo, que carga bastante barro y os va a ayudar. Carmen, no te puedes escurrir el barro, no te puedes escurrir el barro. 3, 2, 1. ¡Tiempo, chicos! ¡Tiempo! ¡Nacho! 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 ¡Tiempo! Chicas, a vuestras posiciones con el resto de los compañeros. Chicos, quedaros conmigo. Carmen, ¿puedes salir del cubo? No te puedes escurrir, no te puedes Carmen, escurrir, no te puedes escurrir, ninguna de las dos. Venga, no hagas trampilla, Carmen, no hagas trampilla. Nacho, quédate con el cubo. Rubén, por favor, coge tu cubo. Ha llegado el momento ya de hacer el recuento definitivo. Vamos a saber qué equipo va a estar viviendo en Isla Privilegio, ¿no? Rubén, vente por aquí, por favor. Vamos a saber qué equipo va a vivir en Isla Privilegio. Rubén nos está haciendo esperar. Rubén, vente por aquí. Yo creo que de la euforia que tienen, dejan de escuchar y todo, Jorge. Échalo todo aquí, por favor, todo el barro. A ver, es que se están jugando algo muy importante, ¿eh? ¿Todavía no, Nacho? A ver, me da un poco de grima ver a Nacho así, ¿no? Con la cara Tienes que así. echarlo ya o te voy a tener que decir que no va a ser válido. Ahí está. Puedes utilizar la mano, exacto, Rubén. Lara. Muy bien. Perfecto. Deja el cubo, por favor, Rubén. Lara. Yo creo que... Dime, Jorge. Tú, viendo las cantidades de cada uno de los recipientes, ¿intuyes quién ha ganado? No me lo digas. ¿Sí? Uy, la sonrisa. A ver. Nacho, por favor, tu turno. Lara, a ver, mira a cámara y dime con la mirada quién ha ganado. Solo con la mirada. Ahora no, que no te veo. Ahora no te veo. No puedo, Jorge. Falta el resultado de la aplicación, que también son 500 gramos para el equipo, la persona que mejor haya saltado desde el helicóptero. 500 gramos de barro, la aplicación Mi Tele. Eso ahí va a ser está, vital. otra vez. Desde luego, Nacho, ya estás ahí rebañando, ¿no? Otra vez. Vale, Nacho, muy bien. Deja el cubo, vuelte con tus compañeros. Chicos, firme. Mira, Jorge, que aquí tengo la jarra, ¿eh? Que estabas comentando. Definitiva para conseguir esa isla privilegio también. A ver, Supervivientes 2015, ¿me estáis escuchando? Sí, ahora sí, Jorge. Voy con vosotros. La persona que menos votos ha recibido por parte de la audiencia que está viendo en estos momentos, por parte de la audiencia que ha votado en la aplicación Mi Tele, con un 4,5 de los votos, o sea, muy poquito, vamos, ha sido la persona que menos votos ha tenido, y no entiendo por qué, la verdad, Arantxa. ¿Qué? Da igual, es que tengo la pierna cosida con puntos. Eso es lo que pasa. Que le ha atacado un combatiente. Sí, guapa, pero eso lo tendrías que haber dicho antes, ¿vale? Bueno, pues mira, que no van a votar. Bueno, a ver, ¿quién es el primero, Jorge? No, es que ahora le regalo. Por contra. No lo voy a decir. Ah, vale. Con un 4,8 han quedado empatados Rafi, Camino y Elisa.
O sea, son los farolillos de la tabla. Continuamos. Sí, estamos... Sí. A ver, estamos puntuando, la gente, la audiencia está puntuando el salto desde el helicóptero, ¿eh? Sí, ya lo he dicho. Vale. Con un 4,9. Con un 4,9. O sea, no llega al aprobado. Isabel Rábago. Con un 5 aprobado. Con un 5 aprobado muy raspado. Lucía. Pero no te preocupes, Lucía, que parece ser que han votado mucho los fans de Paula. Sí, no pasa nada, no me importa, Jorge. Que no, que es broma, que no lo sé yo quién ha votado, habrá votado todo el mundo. Con un 5. ¿Cómo te gusta picar, eh? Con un... con un 5,1. Deja de hacer caritas, labrador, que te veo, hijo. Con un 5,1, Christopher y Nacho Vidal. Ole. 5,6 Lola y Labrador. Ya decía yo que Fede lo hubiera hecho mucho mejor. ¿Qué dice? Con un 6,1 Rubén, Mister Universo. Nos estamos acercando ya a la parte alta de la tabla. ¿Quién? Con un 6,3 el señor que no se despeina, Noel. Uy, que seguimos avanzando ya. ¿Cuántos quedan? Vamos con el podium, ¿no? En tercera posición, Suhaila. 6,7. Jorge, por fin te lo has aprendido. Ahí estamos. El duelo está entre Isa Pantoja y Carmen Lomana. Y la ganadora es... ¿Quién es la ganadora? ¿De verdad? A ver, me están diciendo que la ganadora solo ha ganado por 1 décima. Bueno. La ganadora es Carmen Lomana con un 6,9. ¡Vamos! ¡Grandecita! O sea que tenemos 500 gramos. Carmen, tenemos 500 gramos más. Eso quiere decir que para el equipo de los veteranos tienen un extra de 500 gramos de barro. Lara, pues todos pendientes. Derechos al cubo de los veteranos. A ver. 500 gramos que son fundamentales. Mira, que sepáis que yo también escurro bien el barro para que... Lara, llegamos al recuento final, el momento de la verdad. ¿Qué equipo va a vivir en Isla Privilegio? ¿Qué equipo va a vivir de puta madre en Isla Privilegio? Solo esta semana, ¿eh? Seriedad y que os pongáis detrás de las cuerdas, cada uno en vuestras posiciones, novatos y veteranos. Lara. Escuchar atentos, dime, Jorge. Tenemos que recordar, antes de que des el veredicto, que solo vivirán en Isla Privilegio esta semana, que luego tendrán que ir ganándoselo de nuevo, pero que va a ser semana por semana. O sea que adelante, ¿quién vive en Isla Privilegio esta semana, Lara? Se la van a tener que jugar, Jorge. Os recuerdo, chicos, que esa Isla Privilegio va a cambiar por completo vuestra estancia en Supervivientes. Vais a tener casa, es decir, techo y cama. Vais a tener fuego y vais a tener una isla a vuestra disposición con muchas más posibilidades de conseguir alimento. El ganador de la primera prueba de Supervivientes 2015 y por lo tanto ganador de esa Isla Privilegio es... ¡Ahora sí!
con las llaves de Saita Privilegio. Enhorabuena, chicos. Oye, yo que quería hacer una cabaña en el suelo, hacer fuego. A ver, un momentito, felicidades al equipo de los veteranos que van a vivir muy bien al menos durante la primera semana. Bueno, y a los otros, paciencia, Supervivientes 2015. En un momentito volveremos con ellos, en un momentito volveremos con ellos, de atención, porque harán todos ellos la entrada triunfal en La Palapa, ese lugar que tantísimo nos gusta. Cerramos conexión. ¿Está cerrado ya la conexión? Están sonriendo el equipo de novatos. Ya dejarán de hacerlo. Séfora, voy con tu madre. Yo ya estoy como un flan, vamos. Vamos allá. Venga. Ahora llega el momento de comunicar a Carmen Gaona que no puede entrar en el concurso por motivos de salud. Conectamos con Chachahuate. Abrimos micrófonos. Carmen, buenas noches. Bueno, buenas tardes allí, creo, ¿no? Carmen. Carmen. Sí, dime, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Regular. Porque estoy muy nerviosa, no sé por qué me han dejado aquí la última. Me ha dado mucha pena. Carmen. Estoy nerviosa. Carmen. Tengo que comunicarte algo muy Pero importante. bueno, he estado hablando con la gente de la comunidad y me han animado muchísimo. Son evangelistas y han rezado por mí. Carmen, por favor, permanece en silencio porque tengo que contarte algo. ¿El qué? ¿No habrá pasado en mi casa, no? No, tranquila, por favor, tranquila. Siento muchísimo tener que comunicarte, Carmen, que no puedes concursar en Supervivientes 2015. ¿Quién le ha dicho eso? Carmen. ¿Te harás de broma, no, Jorge? No, Carmen, de verdad, los resultados médicos definitivos aconsejan tu regreso a España. ¿Mi regreso dónde? A España. Yo creo que estás de broma. No, de verdad, Carmen, yo con un tema de salud no bromearía. A ver, no es nada grave. Pero bueno, vamos a ver si... Pero si a mí el médico me ha estado viendo y no me ha dicho nada y... A ver, Carmen, No sé. te estoy hablando de los... Te estoy hablando de los resultados médicos definitivos. Los médicos aconsejan que no participes en un programa con unas pruebas tan extremas como Supervivientes. Esto es así, no vas a poder concursar en Supervivientes. No puedes formar parte de los concursantes de Supervivientes 2015. Pero Carmen, te voy a proponer algo. A ver, como sabemos la ilusión que te hacía participar en el concurso y lo estás demostrando en todo momento, te vamos a dar la posibilidad de pasar unos días con tus compañeros. Sí. Ay, qué bien. Podrás compartir, qué bien. Podrás compartir convivencia con Ahora ellos. que estábamos todos más unidos que nunca. Podrás Sí, compartir perdona. convivencia con ellos solo durante 3 horas al día. Sí. ¿3 horas al día y el demás tiempo que donde estoy? No te preocupes, que estarás en un ¿Dónde sitio estoy? bien atendida, porque además deberás hacerte... ¿Por qué? Sí, no te preocupes, Carmen, que estarás bien atendida.
Sí, yo no me preocupo, además estamos muy bien atendidos. Te verás. La productora, de verdad que yo qué sé, es que es demasiado cómo se portan con nosotros todos. Carmen, deberás someterte a un chequeo diario. Sí, dime, Jorge. Deberás someterte a un chequeo diario. Sí. Y por supuesto, no podrás lanzarte del helicóptero. Te oigo. Y por supuesto, no podrás lanzarte del helicóptero. No voy a lanzarme del helicóptero. Carmen, y ahora la decisión es tuya. Si quieres, Claro, puedes si no voy a quedarte la unos isla, no voy a días. lanzarme. Si quieres, puedes quedarte unos días. Si quieres, puedes quedarte unos días. Si quieres, puedes quedarte. Y si no, deberás volver a Claro, España. Pero Yo es tu quiero. decisión. Y a ver si así el médico cambia de opinión cuando me vea los controles y eso. Sí, yo me voy a quedar, porque a lo mejor me dan otra oportunidad. Porque tú quieres Me voy a quedarte, quedar, ¿no, Carmen? Porque tú quieres quedarte, ¿no, Carmen? Sí, yo quiero quedarme. Pues entonces no se hable más. Muy pobrecita. Me ha sentado como un jarro de agua fría, vamos, yo no pensaba esto. ¿Le puedo mandar un beso? Carmen, Hola. Carmen. Carmen, ¿me oyes? Carmen, ¿me oyes? Sí, dime, hijo, dime. Hay una persona aquí en el plató que quiere saludarte. Mamá, un beso muy fuerte, te quiero mucho. Eres muy valiente, lo estás haciendo muy bien. Mucho ánimo. Ay, sí, por ahí, hija. Gracias. ¿Y los niños cómo están y todo? Muy bien, tú no te preocupes por nosotros que estamos todos muy bien. Mucho ánimo para ti. Gracias, Séfora. Yo sé que a ti te cuesta mucho Venga. trabajo de... Mucho ánimo para ti. Ay, yo sé que te cuesta mucho trabajo estar ahí, pero gracias, hija, gracias. Venga, mucho ánimo. Un beso muy fuerte, que te queremos mucho, Dale mamá. beso a todos. Venga, que eres muy valiente. Mucho ánimo, venga. Gracias. Gracias. Carmen, Carmen, Sí, dime, Jorge. bueno, quiero decirte algo. Quiero que sepas que hay muchísima gente que está... Dime, hijo, dime. Voy. A ver, hay muchísima gente comentando en estos momentos en la red el programa. Y tú decías que te has sentado como un jarro de agua fría el que te hayamos dicho esto, pero también tengo que decirte que tienes muchísimos seguidores, que tienes muchísima gente que te apoya y que tienen muchísima gente que te está enviando todo su cariño, toda su fuerza y que está muy triste por lo que yo te he tenido que decir esta noche. Ya lo sé, gracias, Jorge. Cerramos conexión. Cerramos conexión. Un jarro de agua fría para ella, ¿verdad? La verdad que me da mucha pena porque ya te digo que iba muy ilusionada y con muchas ganas. Pero por supuesto lo primero es la salud y ella tiene que estar bien ante Pero ella todo. tiene ganas, ella está diciendo que a ver si estando allí a lo mejor se recupera un Ella poquito, tiene pero ten en cuenta muchísimo. que no podemos... Ella conocía que iba con ese hándicap y lo tiene que asumir y ya está. Así de Bueno, claro. pues en un momentito se va a producir también algo que nos gusta muchísimo en Supervivientes 2015, que es la entrada de todos los concursantes
en La Palapa. Tú estás aguantando mucho esta noche, ¿eh? ¿Te quieres quedar un poquito más? Se queda un poquito más. Ángel no sé. Está muy claro que nos vamos a ir cargando uno a uno. Yo voy a nominar a... Mi nominación va a ir directamente a... Yo nominaría a... El que más difícil me lo ponga. Es una cosa que me llevo rayando. Ella es la elegida. Creo que es uno que habría que quitarse de en medio. Ojalá nos nominemos nosotros entre nuestra propia isla, porque me encantaría luchar en plan contra ellos y que se fueran yendo uno a uno. Está muy claro que nos vamos a ir cargando uno a uno. Yo voy a nominar a... Mi nominación va a ir directamente a... Yo nominaría a... El que más difícil me lo ponga. Es una cosa que me llevo rayando. Ella es la elegida. Creo que es uno que habría que quitarse de en medio. Ojalá nos nominemos nosotros entre nuestra propia isla, porque me encantaría luchar en plan contra ellos y que se fueran yendo uno a uno. Y ahora ha llegado el momento de inaugurar uno de los lugares más representativos de Supervivientes. Naturalmente hablo de La Palapa. Va a hacerlo por todo lo alto mi compañera Lara. Conectamos con ella. Jorge, qué ganas tenía de decir por fin bienvenidos a La Palapa de Supervivientes 2015. Esto es maravilloso, lo estáis viendo, estamos rodeados de troncos y raíces hondureñas y ya sabéis que aquí vamos a vivir otro tipo de batallas. Las nominaciones, las expulsiones, las estrategias de los concursantes, incluso vamos a conocer al líder de todos ellos. Así que sin más dilación, es hora de que las antorchas de esta palapa iluminen a nuestros concursantes. ¡Que entren Supervivientes! ¡Fortu! ¡Sujaila! Isabel Pantoja, Isabel Rábago, Rafi Camino, Carmen Lomana y Nacho Vidal. Bienvenidos, chicos. No tengo voz de tanto chutar esta prueba, de verdad. Por favor, baronesa. Vamos con los novatos y vamos a comenzar con nuestro militar Rubén. Lola. Lucía. Arantxa. Elisa de Panichis. Noel. Labrador. Y el más joven de todos ellos, Christopher. Bienvenidos, chicos. Supervivientes, bienvenidos a La Palapa. Estáis todos, bueno, muy a la moda porque se lleva mucho el marrón tierra. Tenía muchas ganas de veros ahí todos sentados en La Palapa. Aunque ya sabéis para qué solemos utilizar este lugar tan solemne, voy a dirigirme a los concursantes veteranos, el equipo que ha ganado Isla Privilegio. Concursantes, tenéis que nominar. Para ello, solo podréis votar a gente de vuestro propio equipo. Esto quiere decir que al final de la gala habrá 2 nominados por grupo, o sea, 4 nominados en total. Veteranos, tenéis que nominar por parejas. Lara, ¿quién abre el fuego en La Palapa? Los primeros en nominar van a ser Carmen Lomana y Fortu. Por favor, chicos, podéis ir a nominar. Recordad poneros el pinganillo para escuchar a Jorge. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y aquí qué hacemos? Apaga un vídeo, creo que mejor porque... No, que no. Yo a una no la nomino. Pero amor, es por salud. Por todo. Fortu, Carmen, que Fortu se coloque el pinganillo, por favor. Fortu, Carmen, ¿me oye? póngate el pinganillo.
Sí, te oigo. Fortu, Carmen, no podéis nominar a Rafi Camino, que es el recién llegado. Dicho esto, y tampoco a Carmen Gaona, ni a Rafi Camino ni a Carmen Gaona. Fortu pone la manita para que Carmen no se copie. Vamos allá. Carmen Lomana, ¿a quién has nominado? Ok, por mí sí. Carmen. A nadie todavía, porque me... Dime. No, nadie no ha ido. Fortu, tú lo tienes decidido. Si lo tienes decidido, por favor, muéstralo. Fortu. ¿Por qué, Fortu? ¿Sí? ¿Por qué lo has nominado? Vamos a ver, hay que nominar a alguien. A Rafi Camino, yo hubiese nominado a Rafi Camino porque lo acabo de conocer, ¿no? Pero como no se puede nominar, pues a Sujaila porque lleva 3 semanas de adelanto, nada más que por eso, porque me llevo bien con ella y no hay... Carmen Lomana, ¿quién es tu votación? ¿Para quién es tu votación? Especial. A Sujaila por eso, Pues yo iba a nominar a Carmen Gaona porque pienso que quizás es la que es una persona que adoro y súper simpática, pero quizá tiene un hándicap más que nosotros. Entonces me has dejado tan cortada que ya no sé. Y voy a nominar a Fortu, que le adoro también, pero es que, bueno, ya por algo, por decir algo. Carmen, te digo una cosa, tú lo adoras, pero lo acabas de matar. ¿Qué? Pero a me ver, ha dado una puñalada trapera. No, tú sabes que te quiero mucho, pero bueno, eso no quiere decir... Acabas de demostrar que me quieres muy poquito, me quieres para que te dé masajes nada más. También, pero eso no. sí. Es que es muy difícil, es que nominar... Cuando es un grupo que en general nos llevamos todos muy bien, nos tenemos mucho cariño. Fortu. Entonces no digas a cámara nunca que realmente soy muy buena persona, que dame un masajito. Eres muy buena persona, pero... Fortu, realmente... O sea, ¿quién nominó? Tú no te lo esperabas, ¿verdad? ¿Sí? Tú no te lo esperabas. No me lo esperaba, Jorge. No, porque yo realmente sí la quiero. Yo también, no seas... Es que es muy difícil esto, Jorge, es muy difícil porque es como un grupo de personas que a todos quieres, que son estupendos. Yo pensaba nominar a Gaona, no porque no sea estupenda, sino porque pienso que tiene un más hándicap a lo mejor a la hora de competir o de salud o de una serie de cosas, pero también nos anima mucho. Entonces, como nos has dicho que no, pues no sé. En cualquier caso, por favor, quemad los pergaminos. Podéis volver a vuestro sitio. Gracias. Fortu, si le queda sangre, podrá volver, porque vamos, le pinchas y yo creo que le sacas ahora mismo agua licuada. Nacho, Sujaila, os toca nominar, chicos. Perdón un momento, Nacho, ¿y quién es la siguiente? Isabel, creo. Sujaila, perdón un momento, Nacho, Sujaila, escuchadme un momentito antes de ir. Sujaila. Madre mía, si es que parecen zombies caminando, ¿verdad? Ahora se lo comento a ellos, no te preocupes. Nacho, hacia la luz, Nacho. Que venga Nacho, Sujaila. ¿Esto cómo va? Nacho, en la oreja. ¿Esto cómo se mete? Nacho. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué pasa? Que como tú y yo ahora tenemos ese punto de relación tan frío, no te puedo decir según qué cosas, porque como estás tan susceptible. No, estoy susceptible, me encanta que me digas cosas cochinas, tú lo sabes. Vale, Nacho, pues entonces eso se mete en la oreja. A ver, Nacho y Sujaila,
no podéis nominar ni a Rafi Camino ni a Carmen Gaona, ¿de acuerdo? Adelante con vuestra nominación. ¿No se vale copiar? ¿O sí? ¿Y esto lo podemos hablar yo y ella? ¿O? No. No, pero podemos hacer estrategia, ¿no? No, hija, vamos a ver. Sujaila, el universo debe continuar. La gente que está en el plató debe ir a su casa a dormir. Yo mañana tengo que hacer el deluxe. Por favor, nominad. Mírame. Así, No. sin que se note, sin que se note. No, yo lo tengo claro. Una cosa sutil, ¿no? No, yo lo tengo claro. ¡Hala! ¡Hola! Jorge, yo lo tengo claro, yo no he hecho nada. No, tú tranquila, tú pones lo que pones. Yo la amo, la adoro, la quiero muchísimo con el alma. O sea que la nominas, Nacho, porque la quieres, ¿no? La nomino porque es tan espectacular como mujer que dudo muchísimo que la echen de aquí. Y Sujaila, ¿por qué votas a Fortu? He dicho que me nominaran a mí, que lo sepas. He pedido que me nominaran a mí todos. Yo iba a nominar a Gaona, pero como no se puede, mi siguiente opción era Fortu por descarte, porque a mis 3 intocables no los voy a nominar nunca, y dentro de los chicos, con el que más afinidad tengo es con Nacho, y evidentemente no le voy a nominar a él, así que solo tengo la opción de Fortu, porque me parece injusto nominar a Rafa. No, que no se puede a Rafa, o sea que no tengo otra opción. No, solo te quedan pues las chicas. O Fortu, las chicas son intocables para mí, porque son mi familia. Solo me queda él o Fortu. Pues hija mía, que las acabas de conocer, van a ser tuya familia. Sí, Jorge, yo es que cojo cariño a la gente muy rápido. Son las féminas. O sea, yo sé que ellas ya nunca me van a fallar, estoy convencida, Jorge. Perdón una cosa. Ese ruido que estamos escuchando lo estamos haciendo con el pie, ¿no, Nacho? ¡Tata, te quiero! No tengo teléfono móvil aquí, si es a lo que te refieres. Por favor, volved a vuestro sitio. Gracias a los dos. Gracias a vosotros. Os quiero, León. Os quiero, Violeta, te amo. Te amo, mi vida. Te quiero, mamá. Quien juega con fuego, meao se levanta, ¿eh? Vámonos. Supervivientes 2015, estamos ya nominando. Las nominaciones están provocando situaciones que luego tendremos que comentar largamente. Me gustaría, supervivientes del grupo de los veteranos, que escuchaseis lo que va a venir a continuación, por favor. Escuchad atentamente. Sujaila para mí es como la novia que todo tío tendría que tener alguna vez. Una tía divertida, deportista. La vista está que es una mujer guapa. Me gusta mucho que forme parte de mi grupo porque creo que vamos a ser muy buenos amigos. ¿Por qué estás tan raro conmigo estos 2 días? Si yo te cojo a ti, yo a ti, y te digo, oye, ten cuidado con lo que cuentas porque estás con Isabel, y tú coger y decírselo a Isabel. ¿Quién te ha dicho a ti que se lo he dicho yo? Lo dijiste tú el otro día, lo dijiste tú. Se lo dije que me lo dijisteis, pero de buen rollo. Tú se lo has dicho a ella. Oye, tal, que sepas que le acabo de decir a Sujaila, ya no sé quién, que no confío de ti por el hecho de que tú eres periodista y no sé qué. Pero a partir de ahora, claro que ¿sabes se lo que va he a pasar? contado a ella. No quiero que me habléis nunca más ni de Isabel Pantoja, ni de Carmen Lomana, porque como comprenderéis, para mí ellas son mi familia aquí. Tú me cuentas algo malo de mi gente y pretendes que no sé. Bueno, pues algo que estás hablando de mi gente. Es como si tú me pides algo malo. ¿Me puedes escuchar a mi momento? Te dije yo algo malo de ella. Claro que no. Y yo de hecho, cuando ella subió a decirme que tú le habías dicho eso, yo le dije, yo no creo que Nacho haya dicho nada de eso con mala intención. Yo te digo algo de Fortu y tú no se lo dices a Fortu. Si es malo, me voy a coger delante de él y se lo voy a contar delante tuyo. Claro. No, es que no te voy a cuidar más. Es que no lo necesito, claro. Nacho, yo no te lo he pedido nunca. Pero es que no hace falta que me claro lo pidas, que, no te lo he ya me lo pidieron en su momento y no lo voy a hacer pero más. Pero de todas formas, si tu manera de cuidar es esta, ojalá Dios me libre que no me cuide nadie como tú, cariño. Te lo digo así, claro. Y
encima que seas tan cobarde de que tenga que venir yo a decírtelo y no seas tú el que me lo tenga que venir a decir. Ahora resulta que yo soy un cobarde. Imagínate que me dicen algo de ti, yo no podría mirarte a la cara si no te lo digo. Me sentiría que te estoy traicionando y no podría dormir por las noches. Es que es verdad. Si Vamos, además, yo creo que soy... Tú te defiendes muy bien, Sujata. Pero yo creo que soy... No necesitas. Pero yo creo que uso la lógica. Lo que yo le he explicado a Nacho que yo me enteré por el primero. Que no, Nacho, Solo te quiero pedir perdón. Nacho, tío, no me hagas llorar aquí. Solo te quiero pedir perdón. Venga, daros un beso, como la Solo te novia. quiero pedir que dejes de pegarme patadas y de rollos. Cuando yo estoy hablando con una persona, hablo con una persona y soy muy claro. Te quiero pedir perdón porque he entendido otra cosa y me sentí traicionado por ti. Veo que es mentira, veo que me he equivocado y te quiero pedir perdón de corazón. Te pido perdón de corazón, pasa de verdad. nada, Nacho. Perdón. No pasa nada, de verdad, te acepto tus disculpas de corazón. Sujaila, ¿tú has perdonado de verdad, Nacho? Sí, Jorge, yo cuando perdono a alguien le perdono de verdad de corazón. Lo que pasa que es que a mí me duele porque yo para mí Nacho aquí, yo lo decía todos los días, para mí era una persona muy importante. Ellas lo saben que yo les decía, yo a vosotras os quiero mucho, pero para mí Nacho aquí también es intocable. Y entonces como por lo que pasó, que yo le notaba 2 días súper distante, pues yo me sentía súper mal. Y ya un día le dije a Pantoja, tía, yo creo que debería de hablar con él, intentar arreglarlo porque yo me siento súper incómoda. Y ya fui, hablé con él, él me pidió perdón, por supuesto que yo acepto sus disculpas y ya le he dicho que para mí está todo olvidado y empiezo de cero y a la vista hasta que no le he nominado y podría haberlo hecho y yo le sigo queriendo y ya está todo olvidado. Porque al principio, Nacho, parece ser que había mucha química entre vosotros, ¿no? Porque al principio, Nacho, parece que había mucha química entre vosotros. Muchísima química y la sigue existiendo. El que tiene boca se equivoca y yo entendí una cosa que me sentí traicionado, por decirlo de alguna manera, y en vez de enfrentar la situación y decirle a ella, oye, mira, Sujaila, creo que has hecho esto y no me parece bien, en vez de hacer eso opté por lo más fácil, no confiar más en ella y no contarle absolutamente más nada a ella. Fue un error por mi parte, fue una cobardía por mi parte el no ir a decírselo en su cara lo que yo pensaba, porque nos llevábamos muy bien, lo tenemos muy hablado y hemos hecho un borrón y cuenta nueva y yo sigo pensando que es la novia que todo hombre debería tener alguna vez, porque vale, la tipa vale y me sentí fatal, o sea, las cosas se magnifican mucho aquí, pensaba que no iba a ser así, que iba a sobrar o iba a pasar de todo, pero realmente me sentí mal porque no soy así y no obré mal, no obré bien, simplemente me equivoqué, entendí una cosa que no era. Fortu. Fue un error. Bueno, no le doy más importancia y ella tampoco. Sí, Jorge. ¿Te has recuperado ya del bajón? Hola, Jorge. ¿Te has recuperado del bajón que te ha dado? Sí. ¿Te has recuperado del bajón que te ha dado? Me ha dado un fuerte bajón, sí, me he sentido muy traicionado. Por parte de Carmen. He sentido como que me apuñalaban por la espalda. ¿Por parte de Carmen? Sí, de Lomana, sí. Además ha esperado a que yo nominara para luego nominar ella. Pero Fortu, es que yo me he quedado muy cortada cuando me ha dicho Jorge que no podía nominar a Gaona. Entonces yo no tengo absolutamente nada contra Gaona, pero es que esto de las nominaciones es durísimo. Porque ya lo he dicho antes, el juego es así, pero... Entonces yo lo admito que Lomana me haya nominado, pero me he sentido muy traicionado porque he estado conviviendo con ella bastantes días, en la cual siempre ella me decía que era un hombre súper cariñoso, mira, Fortu, me duele aquí, a ver si me ha dado un mensajito, a ver si tal, y creo que... ha habido mucho cariño por mi parte hacia Lomana. Y yo hacia ti también, Fortu. Carmen, Fortu, a ver si ahora cuando lleguéis a Isla Privilegio... Ese aspecto que tiene de rockero... A ver si ahora cuando lleguéis a Isla Privilegio... Formas, Jorge, esto acaba de comenzar y bueno... Lo podéis arreglar un poquito, o sea que ya os podéis dirigir a Isla Privilegio, luego continuaremos con ellos con las nominaciones. Los 4 que han nominado ya se pueden ir a Isla Privilegio. Los 4 que han nominado ya se pueden ir a Isla Privilegio. ¿Ya? Sí. Abandonad por favor la palapa por donde habéis entrado, supervivientes.
Quiero dirigirme ahora a los concursantes novatos. Sé que vuestros primeros días de convivencia han tenido lugar en un lugar muy especial y han sucedido también cosas muy especiales. Lo vemos y vosotros lo oís. Fortu. Por favor, Fortu. Vamos a dar ciertas cosas para el almuerzo de este día, pero el almuerzo lo van a preparar ustedes mismos. Vale. Yo cocinero. Ese lo rodamos que no. Te cagas. Ya aprendí. Yo creo que esto se tiene que romper. Mira eso. Ahora, no echéis más papel. ¿Por qué no ves? Ahora sí. Mira el carbón pequeño. Paciencia, coño, que os ponéis todos nerviosos, estamos liando. Que ya va, tranquilos, que ya va. ¿No ves que ya va? Pon el carbón pequeño. No le echéis más carbón, no le echéis más carbón. No, hacemos otro del fuego. Aficionados. No, si nos veo en la isla peleándonos a ver quién hace el fuego. Yo no me peleo, cuando hay mucha multitud, ahí os quedáis, apañados. O sea, yo no voy a discutir con nadie. No, pero no, es que es de listo. ¿Sabes, Nacho? Yo no he ido porque yo no. Ahí estoy aquí. Ya. Sí, Es que lo primero que ha fallado, ¿qué? En vez de estar buscando palos, lo primero que nos hemos preocupado es de abrir eso y empezar a comer queso con las tortitas. Ya estoy diciendo yo que se esperen, pero Hostia, bueno, aquí a Peña... uno con la carne, otro preparando el carbón, otro buscando seca, cojones. No, lo primero que hago, a ver qué hay aquí. No, es que tengo hambre, cojones, me están crujiendo las tripas. Allí vamos a tener hambre todos. Yo estoy sirviendo. Me cago en la puta. La avaricia me revienta. No lo soporto. No lo soporto. Tienes hambre, te aguanto igual que me aguanto yo. Exacto. No, pero él sigue comiendo, No estoy comiendo, cabrón. Que lo ha hecho por decidirte, me ha dicho que lo haga. Tío, vamos a ver, que hay que buscar palos, hay que buscar cosas, hay que preparar la carne, hay que preparar eso bien para que no se ahogue. Coño, estás enfadado, te estoy diciendo. No estoy enfadado. Si quieres quitar eso, porque está Estoy picado. diciendo lo que pasa. Lo único que... Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer todo lo que hemos hecho al principio. Aquí senta todo el mundo. Yo ni me he sentado así. Ya Rubén, ya no me he sentado porque me he Y cogido la nadie se levanta de la mesa hasta que se esté pero todo si ya nos organizado. repartimos todo lo que tenemos que hacer. Paráis y ya comemos. Escucha, por favor. yo no me he puesto así porque me da una tortita, ¿no? Preparando eso he tenido que coger yo hasta para ir a por palitos. No, discúlpame, que a mí me todo el mundo. Y hay que buscar palos. A partir de ahora, tú eres yo pensaba que era más fácil. Y hacen que no hagan caso a todos, a ti. No te estoy diciendo eso. No, porque como no saben tener decisiones propias, no estoy diciendo. ¿sabes? Ni yo soy el jefe, ni yo soy el jefe, ni tú eres el jefe, ni nadie es el jefe. Aquí Ya, somos pero un equipo. como te dicen, como no me has dicho nada, Mira, llevo todo el rato ahí, que me he quemado hasta las pestañas soplando el fuego. Pero, ¿por qué querías hacer el Y estoy fuego? escuchando a la gente. pues callar ya que me estáis taladrando la orejana, ¿no? ¡Qué pesados, podemos tío! hablar sin ¡Pesados! Hostia, ya. Hombre, me ha llamado mucho la atención porque mientras Rubén estaba cabreado como una mona, Arantxa se estaba descojonando de todo, Arantxa. Sí, no sé si me estaba riendo, no me acuerdo ya. Pero me hacía gracia la situación seguramente, porque tampoco es para ponerse así, vamos a ver. Hombre, claro, porque que nos ponemos muy nerviosos. Porque tú comiste. Pero que yo me fui, mira, no empecemos, porque yo me fui a lavar las manos y me comí una mísera tortita, y ya te lo dije, que me comí esa mísera tortita y que por eso tengo que pedir perdón, pues no. Vamos a ver, que voy a comer, si había frijoles de mierda. ¿Sabes que no me gusta? Rubén. Rubén. Que no comí. Sí, Jorge. A ti la actitud de Noel no te hizo mucha gracia, ¿no? Sí. Que mientras tú estabas trabajando, él seguía comiendo como si... Vamos, tal cosa. No, porque además se lo dije para que se levantaran a buscar yesca para que fuese más fácil. Y dice, si yo no estoy comiendo, que tenía un pegote aquí de tortita y frijoles que daba miedo. Entonces digo, me está vacilando en mi cara. No, pues el teniente nos enseñó a hacer una liada, una baleada. Y yo la hice y me la comí, punto. Y había servido el refresco. Venga, ¿qué? Bueno, como Pero ya bueno, es se hora... habló, Jorge, y nada, fue una tontería.
Y siempre lo he dicho, que siempre lo que nos falta es organización. Como ya es una hora aquí tardecito en España, ha llegado el momento que podemos poner un vídeo que quizá en otro momento no hubiéramos podido poner. Y es un vídeo que la verdad es que a todos nos ha gustado mucho. Y a ellos me parece que todavía más, porque se han duchado juntos. Muy juntos. Incluso con arrumacos. Sí, bajad la cabeza. Eso es como Judas, ¿no? A Jesucristo. He sido yo. Elisa y Noel. Vaya río. ¿Ahí sabéis hacerlo del culo? ¿También? ¡No! Hazlo. No tengo a tope. Doctora, deme algo para el amor. No voy a hacer nada. Pero para no padecerlo nunca. No tengo un feeling bueno con él. O sea, Yo creo que soy muy parecido. Claro. Antes me gustaba más estéticamente, ahora me gusta más como carácter. Vale. Que como estéticamente físico. ¿Sabes lo que te digo? Ya no necesito más de... O sea, no me lo quiero follar. No me lo quiero... No sé. Esto me... ¿Le quieres conocer? Bueno, tú lo acabas de conocer aquí, cariño. Que no se lo conocemos desde hace años. Él es un golfo y un golfo justo. Sí, yo acabo de conocer a Noel y no me parece tan golfo. Y fui a las 2 semanas y mira, nadie se sabe. No, que tengo la suerte de que suelo gustar a bastante chicas. Es una suerte, soy afortunado. ¿Que te gusta bastante? No, que de yo gustar a bastante chicas. Señores acusados, ¿algo que decir en su defensa? Elisa. No sé por qué no hemos visto las imágenes, supongo que será una partida de parchís. Pues nada, lo que habéis visto. Elisa, ¿podemos decir que has encontrado al hombre de tu vida? O sea, no, bueno. Pero es que el campo militar era bastante duro, entonces necesitaba de cariño. Elisa, ¿qué sucedió cuando se produjo el apagón? ¿El apagón? No, nada. De verdad. Acaba. Hablas tú, ¿no? Acaba de guiñar el ojo Elisa, eso ya lo examinaremos, pero acaba de guiñar el ojo Elisa en un momentito, como ha dicho nada, y ha guiñado el ojo izquierdo. Noel, ¿qué sucedió cuando se produjo el apagón? No, algo. Pues pasó algo, que Elisa. Se fue la luz. Perdona, Noel, silencio. Algo, nada, Elisa. Perdona, Noel, silencio. Algo, Elisa. No. Algo que vosotros no podéis ver porque la luz se fue. Elisa, ¿tú te estuvimos imaginabas un rato sola, pero no pasó. Elisa, nada, ¿tú del te otro imaginabas que Noel tenía el culo tan blanco? Elisa, ¿tú te imaginabas que Noel tenía el culo tan blanco? ¿Por qué? Puta niña, tío. Es que tengo el resto del cuerpo muy moreno, ese es pero no está tan blanco.
Elisa se ha quedado como sorprendida, está consultando con sus compañeros de grupo. En cualquier caso, ha quedado una cosa clara ya, que vamos a ver, la primera batalla de los gallitos la ha perdido por muchísimo Labrador, que no hay mujer que le mire y que deben pensar que tienes un cuerpo escombro, Labrador. ¿Por qué? ¿Por qué? En fin, Labrador, alguna vez tenía que suceder que hubiera gente que tuviese más éxito que tú, ¿no? Tete. ¡Hala! Comienza ahora sí que sí. No entiendo nada, Jorge, pero si tú dices que tengo un cuerpo escombro... No, oye, no, yo no lo he dicho, ¿eh? Cuando quieras nos quitamos los dos la camiseta. Ah, pues cuando quieras, cuando tú no sabes lo que he cambiado yo. Ay, ¿quién lo ha dicho? Que yo no lo he dicho, que no, yo no lo he dicho. Bueno, vamos a la piscina los dos y nos tomamos algo, si quieres. No, tú ahora vete para Cayo Paloma, que te vas a enterar. ¿No? ¡Hala, arreando todos para Cayo Paloma! Nos vamos los dos a tomar algo. Arreando para Cayo Paloma. Chicos, cuando queráis podéis ir a vuestra nueva casa, Cayo Paloma. Abandonar por donde habéis venido. Por ahí. Vais directos ya familia, os quiero, a la Laura. isla. Mamá, Venga, chicos, venga, chicos, rápido, chicos, por donde habéis entrado, por la pasarela. No os despidáis. Sevilla, Valencia, Alicante, os quiero. Venga, por favor, chicos. ¿Desde dónde nominan? ¿Desde ahí? ¿O se van a la...? Isabel Unos Rábago, compañeros ahora, Isabel veremos lo que os Pantoja. ¡Pórtate bien! Suerte, chicos. ¡Cordate, quiero! A nominar, ¿verdad, Lara? Jorge, continuamos con las nominaciones. Efectivamente, Rafi Camino, Isabel Rábago, vuestro turno. No podéis nominar ni a Rafi Camino ni a Carmen Gaona, Isabel. Os lo digo ya a las dos Isabeles. Hola. Adelante Isabel, adelante Rafi. Rafi, Isabel, no podéis nominar ni a Rafi Camino ni a Carmen Gaona. Yo te lo digo. ¿De acuerdo? Ya mismo no puedo. Adelante Isabel, ¿lo tienes ya? Isabel. Adelante. Sí. Nomino a Carmen Lomana. Hola. Sí, nomino a Carmen Lomana por pura estrategia, porque no quiero que salga nominada Sujaila y así van a quedar nominados Fortu y Carmen Lomana. Rafi. No quiero que tocara a Sujaila. Yo también, pero la verdad es que lo mío es más difícil porque no he convivido con ellos este tiempo. Y si lo he hecho ha sido porque cae muy bien a la gente y seguramente, aunque esté nominada, pues se salve y nos hará buena compañía. Y es que además no podía porque es que no he podido convivir con nadie todavía. Tu voto es también para Carmen Lomana, lo contabilizamos pues. Por favor, tiradlo al sitio para que se queme y podéis volver a vuestro lugar. Vale, chao. Gracias, Jorge. A vosotros. Isa Pantoja, te toca nominar. Isa, buenas noches. Isa, buenas noches. Buenas noches. Solos tú y yo, qué ganas tenía. Buenas noches, Jorge. Sí. No yo puedes, también. no puedes votar ni a Carmen Gaona ni a Rafi Camino. Te veo así, me dan ganas de achucharte. Les pasa a muchos, ¿no? Ya. ¿Les pasa a muchos o no? Sí. Ya tengo el nominado. No me quieres contestar, ¿no? ¿Qué? Que les pasa a muchos, digo, que te quieren achuchar, ¿no? Que si le pasa a muchos. Sí.
No sé. ¿Para quién es tu voto? Pues mi voto es para Fortu. ¿Por qué, Isabel? Porque pensaba nominar a Carmen Gaona. Porque pensaba nominar a Carmen Gaona. ¿Por qué pensabas nominar a Carmen A Nacho Gaona? no lo quiero nominar porque... ¿Cómo? ¿Por qué pensabas nominar a Carmen Gaona? Pues porque yo tengo intocables que son Lomana, Isa Rábago y Sujaila, entonces me quedaba con el otro grupo que son Nacho, Fortu y Gaona. Entonces con la que igual menos roce tenía era con Gaona, pero como ya no está, o no sé, pues a Fortu porque a Nacho lo veo fuerte para sobrevivir con nosotros. Pues muy bien, contabilizado tu voto. Tengo muchas ganas de que pases mucho tiempo en Supervivientes 2015. Y yo también. Pues te envío un beso. Pues un beso para ti, Jorge, y para España. Oye, ¿y dónde me lo das el mío? Aquí. ¿En la mejilla? Sí. Bueno, vuelve con tus compañeros, que os vais a ir ya hacia Isla Privilegio, que vais a poder ducharos, hay un spa estupendo también, y bueno, está muy bien todo, no os preocupéis. Cerramos conexión. Vale. Cerramos conexión. Sí. Ahí está quemándose el nombre de Fortuanda, que debe estar la hija. Espérate un... Shh, silencio, silence, please. Bueno, Isabel Rábago, Isabel Pantoja, Rafi Camino, podéis iros ya con vuestros compañeros a Isla Privilegio. ¿Me escucháis? ¿Eh? Que nos vamos. Ahora. Directamente, ya. A Isla Privilegio. Pero vamos. Directamente, ya. Puerta. Rafi, Cerramos por conexión favor, con la etcétera, que son palapa. las llaves de esa isla. Y chicos, enhorabuena. Chao. Gracias. Cerramos conexión Que ya. disfrutéis. Gracias. Sí, está cerrado. Atención, porque queda abierto oficialmente el televoto del grupo de los veteranos. Y los nominados del grupo de los veteranos son Carmen Lomana y Fortu. Ariadna, Bueno, te has yo- quedado chafada, ¿no? No, chafada no. Estoy bastante cabreada por varios motivos. Lo primero porque me parece súper injusto que Rafi sí pueda nominar cuando nadie le puede nominar a él. Es decir, no le pueden nominar porque nadie ha convivido con él, ¿vale? Pero sin embargo, él tiene la oportunidad de nominar a compañeros que no conoce de nada en absoluto. Entonces me parece totalmente injusto. Me parece muy mal también que se estén cebando tanto con mi padre, quitando el hecho de que sea mi padre, sino porque por lo que hemos podido ver, creo que desde el primer momento es una persona que se ha portado bastante bien con todos sus compañeros. Cuando Isabel ha estado mal, hay una imagen que hemos visto todos que están como comiendo, no sé qué están hablando, y mi padre es el que le da ánimo y ella le dice, ay, jolín, que me haces llorar, Fortu, ¿qué tal? Me parece muy mal también por parte de Lomana. Entiendo que él se haya sentido traicionado por ella, porque bien que se ha abrazado a él en el helicóptero como una garrapata, pero luego va y le mete el punto a él. Perdón un momentito, ¿sabes? tenemos que decir que los votos que hagáis a través del televoto son para salvar. Llamáis para salvar o votáis por mensaje para salvar a Fortu o para salvar a Carmen Lomana. Nos vamos ya a Isla Privilegio. Nos vamos a Isla Privilegio para asistir a la llegada del primer grupo de los veteranos. Lo vemos ya. Conectamos con Isla Privilegio. Hay vuelo directo desde La Palapa, o sea que habrán llegado ya en un momentito. Bueno, Isla Privilegio, pero si dan ganas de irse a vivir allí, me voy yo. Vamos, es que me voy ya. ¿Está llegando el grupo? Está llegando ya el grupo a Isla Privilegio. Es un pedazo de isla. Yo creo que ahí debe haber hasta centro comercial, fijado en las dimensiones.
van a vivir el grupo de veteranos al menos durante una semana. Está llegando ya el primero, Carmen Lomana, Fortu, Sujaila, Nacho Vidal. ¡Hala! Pero si ya veo ahí bebidas y de todo y fruta. Fortu llega tocado, Fortu llega muy tocado, tengo que decir. Yo creo que no se esperaba lo que ha sucedido. Ollas, vasos, o sea, esto es flipante. Está caliente. Estamos helados. Bueno. ¿Cómo mola, tío? Bueno, podemos comer algo, ¿no? No sé, ¿podemos comer o no? Podemos comer, ¿no? Y beber y champán y todo. Ay. ¿Quieres que te abra una botellita de champán? Yo no veo. Yo tampoco. Para brindar. Yo estoy también tiritando. ¿Dónde vamos a dormir? Mira, mi pared amarillo. 8 camas, es eso, nuestras camas. ¿No lo veis? Mira si hay algo aquí. ¡Qué bien! Nuestra casita. ¿Dónde está el retre? Vamos a ver la llegada del grupo de novatos a Cayo Paloma, que es la isla dura de supervivientes. Han perdido la prueba, con lo cual van a tener que estar viviendo en condiciones muchísimo peores que las de Isla Privilegio. El grupo de los novatos va a nominar en Cayo Paloma. Están llegando, el mar está un poquito picadito, estamos viendo. Recordemos que Isla Privilegio tiene sitio donde dormir, techo, fuego, es más fácil conseguir comida. A ver cómo llegan a Cayo Paloma. Cayo Paloma es un Cayo Mondo y Lirondo, vamos. Hermanos, todos juntos. Ya tenemos la isla. ¡Hola, casa! Todos juntos, vamos. Bueno, ya es algo para acabar una puerta. Las pizzas y eso. No pasa nada. Abre, tiene que abrirlo. Para, no. Hasta que no nos llegue. Me la ropa mojada que tendréis más frío. Jorge, te dedico mi cuerpo escombro. Vamos, va. Abre. ¿Abre ya o no? Espérate, que lo digan, ¿no? ¿Qué coño lo que no? Que ya hemos llegado, chaval. ¿Quién va a decir ¿Va nada? a decir quién? Eso digo yo. Para. Oye, Estelilla. Bien. Algo, puta madre. Algo, puta madre. Abajo hay más cosas. Bueno, pero si tenemos de todo. Jorge, con esto me tiro yo aquí un año entero. Ya lo tenemos. Tenemos cacerola. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso A ver, después vamos a ver bien. ¡Para pescar, chaval! ¡Toma! ¡Para pescar! ¡Con esto, ¡Lo sí! tenemos todo! ¡Una, dos, tres! Esto es un lujo, joder.
Vale, Venga, bañito para limpiarnos. Vale, vale. Baño. Un baño. El primer baño de los novatos. Vamos adentro. ¡Hay piedras con número de contigo! Los concursantes parece ser que han llegado contentos a Cayo Paloma, están unidísimos, vamos. Y aquí estamos espiando lo que está sucediendo en Isla Privilegio. Es que no es normal que te lo tomes. Fortu y Nacho estaban hablando de las nominaciones. A mí también me ha nominado Nacho y no pasa nada. ¿Qué voy a hacer? Y la semana que viene, pues otra vez, a lo mejor, pues vete tú a saber. Y esto es el juego, y si nos tenemos que ir, pues Pero nos vamos, iremos. pues vamos, pues claro que sí. Pero no te enfades conmigo, porque yo no tengo... tienes por qué influir en nadie. Tú no tienes por qué decir a nadie que me has nominado. Porque me lo gana. preguntaron y yo no sabía. Y digo, pues Claro, tú no lo sabías, pero lo has dicho, joder. Pero Eso si es lo que más, yo eso no- es lo que más me ha ofendido, no que me nominaras. ¿Sabes? Porque me han preguntado. Que se había nominado a Gaona. Y he dicho que no podía, que había dicho Jorge que no. ¡Qué frío! Está bien dentro del agua. Comida, cama, cama, comida. Madre mía. Mira, con el barro se queda la piel divina. Mira, para que luego digas. Yo te la cara, pero estaba llena de barro. ¡Satán! ¡Sí, señor! Vamos a ser el puto paraíso, me voy a estar rayando de nada. Mira qué sol. Qué puta madre, vale. Hasta un albatros tenemos. Frío, yo no puedo más frío. ¿Y dónde estará nuestra ropa? Estoy deseando quitarme el traje de baño. Vaya toalla pequeña. Si nos metemos por ahí que nos tapenos algo. Hace un frío que no aguanto. Vamos a meternos por allá. Está llegando ya la lancha que va, que trae a los otros tres concursantes de Isla Privilegio, Isabel Rábago, Isabel Pantoja y Rafi Camino. Se va a producir el encuentro entre los compañeros. La verdad es que se están poniendo ciegos de sandía sin pensar que hay más gente que viene ahora en la lancha. Y acaban de comer, que me han comido hoy, ¿no? Están comiendo a dos carrillos. Rafi Camino, que lo vemos que está en su mejor momento. Ya lo llevo yo. Llegando ya a Isla Privilegio. La tribu, Alejandro. Mira el agua, tía. ¡Qué frío! ¿Y dónde están? ¿Hay una ducha, por favor? Han dicho que hay spa o algo. ¿Que hay spa? Eso es lo que me ha dicho Jorge, pero lo que no sé si me lo ha dicho de cachondeo. Sí, será de cachondeo, ¿no? ¿Qué hacemos? He dicho que había spa, pero de risa, claro. Vamos a ver. Pero ahí hay algo, ¿no? ¿O qué? ¡Hola! Bueno, sigamos al cable. ¡Hola! ¿Os habéis echado? Ay, la vuelta ha quedado tan aburrida. En el mar, meteros ya, chicas, cuanto antes mejor, ¿eh? Está caliente. Y hay una toalla, ahí están ahí, ahora las traigo yo.
Meter residencia a los cantantes mejor. Porque hace mucho frío. ¿Está frío el agua? No. ¿Toallas hay? Yo quiero una toalla, Suji, pero tráeme toalla que me congelo, ¿eh? Dame una toalla, No, mira, tenemos hasta olla para joder. Pero vamos que está fría. Y no sabía lo que era. Rápido, mejor rápido. Rafa, ¿qué? ¡Ay, que me muero! ¡Qué asco! Pero por favor, mira cuánta mierda llevo encima. Isa, mira, pero que te esperas. Que voy. Pero que hay muchos peces. Pero que no los mires, que no te van a hacer nada. Fíjate. Hay muchos peces y miran. Bueno, por el amor de Dios, mira qué cantidad de barro llevo. ¡Qué cosa! ¡Que me quiero morir! ¿Dónde lo tengo? ¡Chico! Ahí, ponelo ahí. Chicos, mirad cuántos coquitos. Mira! Tiene una mano. Sí, hay palmeras. Vamos a dejarlos aquí, mira ahí. ¿Por qué? No tengo, y aquí todo. Buscar coco, ¿vale? Vamos a buscar nosotros cosas pesas, sí, la... Están muy activos los concursantes de Cayo Paloma, los novatos, están recogiendo cocos y están buscando bambú para montar algo donde guarecerse esta noche. Conocemos las nominaciones de los novatos a la vuelta. Está muy claro que nos lo vamos a ir cargando uno a uno. Yo voy a nominar a... Mi nominación va a ir directamente a... Yo nominaría a... Bájalo. Poner las palmeras aquí. Ahí está. ¿Y ya está? Y nos sentamos y nos acostamos Ahora, por aquel lado. necesito un... Mira, si tenemos un palo, un poquito, de la altura más o menos de ese... ¿De cómo? De ese. Sí. De ese. O sea, igual que este, más o menos. Se ata y se pone otro palo aquí y ya los dos para allá. Ya simplemente pones rama y ya está hecho. Vale. Solo te digo no. Vale. Claro, dos como este, un poco más corto. Claro. Por ejemplo, ese, dámelo. Imagínate que es el largo, ¿no? Dámelo. Vamos a imaginarnos que este llega hasta aquí, ¿vale? Pues una vez que está aquí, se ata bien. Y otro palo largo igual que ese, se encaja aquí. Esto, hacemos aquí un hoyo, se mete para que tenga seguridad y ya simplemente es poner hoja atravesada así. Como que no Hay un montón, ¿eh? Hay un montón, ¿eh? Eso si lo atamos así como... Estamos viendo a los novatos que están construyendo el refugio para pasar la primera noche. Hace viento, y debe hacer frío también. Nos están sorprendiendo para muy bien los novatos. Llegan con muchas ganas a la isla. En un momentito los vamos a ver nominar. Y vamos también en un momentito ver a Carmen Gaona llegar a la isla Privilegio y contarles al resto de concursantes que ya no va a concursar en Supervivientes, pero que sí que va a pasar 3 horas al día con ellos. Tenemos cocos, ahora luego comeremos. Este. ¿Ese te gusta más? Sí, porque este ya lo mete aquí y tiene un pedazo. Ya, pero usamos dos. Ya, pero este como hay que clavarlo y es más largo, porque es más de la altura de eso, ¿me entiendes? Perfecto, ese es mejor. Vale. Otro aquí. Tenemos miras en la caja. ¿Y una pala? Y tenemos que hablar de Oreo. Voy a por ello. ¿Y una pala? No. 50 gramos, eso sí. El paquete para la semana. ¿Este paquete es para toda la semana? Claro. ¿Dónde quieres el agujero, Rubén? 50 gramos. Aquí, a ver. Organizarlo nosotros, ¿cuánto es 50 gramos? Ahí lo quiero. Vamos a poner este palo. Bueno, ahora lo preguntamos. Vamos a improvisar. A ver, cógelo ahí, ¿no? Cuidado con las caras, que esto nos damos una hostia y nos podemos. A ver, Rubén, ¿y por qué no lo pones? Mira. Pero ¿por qué lo quieres poner en alto? Ponlo en el suelo. ¿Cómo? ¿Por qué lo quieres poner en alto?
¿Por qué no lo hacemos en esquina y ya está? O sea, como eso. O lo hacemos, bueno, bien tiene más allí. Hoy vamos a hacer Claro, tenemos que, esto tiene que estar tapado. Más para allá, entonces. Pero vamos a ver, si clavamos este palo ahí y ya tenemos el triángulo. Claro. Claro. Mira, ponlo aquí. No hay que ponerlo en alto. Y nos metemos ahí, claro. Claro. Y nos metemos todos juntos y hoy es para... Pon este aquí. Claro, eso es lo que digo. Además tenemos las esterillas que le suelen... Bien, Noel. Este aquí. Y así, mira, nos metemos agachados. Claro. Y ya tenemos aquí para tapar el viento. Claro, no te compliques. ¿Y se pone otro en medio? ¿Otro en medio cómo? No te entiendo. Es que ahora dónde pones la palmera. Pues aquí, para apoyar. Horizontal, horizontal, horizontal. Claro, aquí. Y mira lo largas que son, las apoyas aquí. Para que no se resbalaran. Ya, pero es que... No sé, ahora arriba lo amarramos como podamos. Que se nos Hay va la linterna. Venga, venga. Ponemos las partes duras en la arena, las intentamos clavar bien y que las superponemos así como si fueran. Mañana lo hacemos mejor. Y ya mañana, lo importante es parar la ventolera, porque es que no sé si ni siquiera nos van a tocar la ropa. Porque se nos van a ir. Eso lo tapamos ahora, compadre. Tú decías así y ya está, y nos metemos. Si quieres, metemos el palo más para adentro, pero que para que tapar esta zona sobre todo, que es donde viene el viento. Venga, vamos. Pero aún así es bastante. ¿Te parece? Como queráis, sí. Vale. Está bien, sí. Oye, un bajo. Pero vamos a cerrarlo entonces un poquito más de aquí, ¿no? Para cerrarlo un poco más, ¿no? Este palo hay que ponerlo más para adentro. Claro, por eso digo, que está muy abierto. Vale. Coge tú adelante. Y yo creo que, a ver, espérate. Anda. Ponemos la parte blanca. Anda. Claro, ya empezamos a poner. ¿Esto que se pone así encima, Noel? ¿Rollo así? Vamos a tapar La parte, no, la parte esta tiene que ir en la arena. ¿Esta es la arena? Ah, pues mira. Espérate. A ver, cuidado. Pero se puede partir. Vale. Pues si no también horizontal, ¿sabe cómo? ¿Ven? Como así. ¿Sabes lo que te decía yo? Vete para allá. Como horizontal también. Como horizontal. Así. Después. Pero esto tiene que ser más. Un poquito más, ¿no? Ahora, vamos. Empezamos con uno, esto. Todavía Cerrar un poco más, pero es que el viento viene más. Si quieres cerrar, cierra la otra, Rubén. No, pero después la ponemos horizontal. Mira qué cuentito más bueno para el arroz. Vamos a ver. Déjalo ahí donde los focos, espera. Cuidado. Con esta. Vale, pues. A ver. Levanta eso, Laura. Y ahora esta, y ahora sí, ¿te vas a dónde? ¿Aquí? Ahora yo, espérate, un poquito más. Hoja, lo primero, la parte que más va a dar el viento es esta esquina. Es esta esquina. Abrimos micrófonos. Las hojas tenemos que echarlas de ahí para acá. Vale. ¿Vale? Concursantes novatos, muy buenas noches. ¿Me oís? Vamos a ponerlos con la hoja hacia abajo, por si llueve. ¡Es Jorge! Muy buena, Jorge. Concursantes, ¿cómo estáis? No veo nada, tío. Muy bien, Jorge. ¿Cómo- Bien, estamos montando nuestra cabañita. Pero si es que ya lo veo, de verdad que es que da mucho gusto. Estamos aquí tranquilamente viendo cómo estáis ahí trabajando con muchísimas ganas. Nos está gustando mucho. Estáis entusiasmados. Además, Labrador ya se le ha puesto un cuerpo maravilloso, que es que Labrador, hay manifestaciones por las calles de Madrid diciendo qué buen cuerpo tiene. Pero ahora, mira, un aplauso para Labrador. Díselo, mira. De todas maneras, concursantes, ¿no habéis pensado que a lo mejor si le arrancáis el pelo a Arantxa también os puede servir de protección contra el viento? No lo han prohibido, Jorge. ¡Está prohibido! Nos lo vamos a comer. Ya lo habíamos pensado. Sí, casi me prohíben traérmelas, las trenzas. Casi le rapan el cuartel. Está prohibido hacer cualquier uso sobre ellas. Pero Arantxa, si eso lo puedes utilizar como cortina, hija. Pero Jorge, no te preocupes. Ahora mismo tenemos 3 palos, mañana estás invitado. Espera, que no le escucho, ¿qué? Que lo puedes utilizar como cortina al pelo, pero en cualquier Dices, caso. Jorge. Eso ya... Sí, mira, para que no me dé el sol. A ver, eso llega el momento ya, después de este momento de risa y de jugar a las casitas, llega el momento de las nominaciones. No. No queremos nominar, Jorge. Es que yo vi ahí. A ver. Hay que hacerlo, ¿no? Saldrán dos No queda otra, chicos. Saldrán 2 nominados del grupo de los veteranos,
2 nominados del grupo de los novatos, o sea que vamos a tener que empezar a nominar. Voy a preguntar a la dirección. Solo podéis nominaros entre vosotros, ¿eh? O sea que, ¿puedo elegir yo quién es el primero en nominar? Perfecto. Rubén, tienes que irte donde está la caja de supervivientes a nominar. Tío, yo pensando que nos hayamos librado de las nominaciones. Bueno, nosotros podemos seguir, ¿no? Venga, seguimos haciendo la casa. Ahí está en la zona de nominaciones. Rubén. No, seguimos haciendo la casa, va. Rubén, ¿me oyes? Rubén, ¿me oyes? Mejor para allá, ¿no? Rubén, ¿me oyes? Sí, sí, perfectamente. Tienes que escribir el nombre de la persona y cuando lo escribas... Sí, Jorge. Tienes que escribir el nombre de la persona y cuando lo escribas los motivos, por favor, adelante. Tienes que escribir el nombre de la persona y cuando lo escribas los motivos, por favor, adelante. Yo intuyo que creo que sé a quién voy a votar, Rubén. A ver, Rubén, ¿me enseñas el nombre? Lo sabía. Si es que soy buenísimo, joder. ¿Por qué? Jorge, la verdad que... ¿Puedo decir algo? Hombre, claro. Que la verdad que me duele muchísimo que sea él, porque en verdad hemos hecho todo una piña y él me ha sorprendido positivamente, pero hay momentos que cansa cuando hablas mucho, me cansa cuando hablas mucho de él, se preocupa mucho por su físico y yo creo que aquí lo principal es la supervivencia, más que tener un cuerpo bonito o otra cosa. Pero de verdad que me ha sorprendido mucho y creo que es un tío que tiene muchos principios. Por favor, Rubén, borra el nombre lo mejor que puedas y que venga Arantxa a nominar. Borra el nombre lo mejor que puedas y que venga Arantxa a nominar. Familia Nava, os quiero. Laura, te quiero. Esto no se quita, ¿eh? Directamente al agua, Jorge. Bueno, hay más pizarras, ya iremos a ver ya vamos viendo a ver cómo lo hacemos. Muy bien. Llama a Arantxa, dile que venga corriendo como una niñata. Hay que meterle aquí, mira. Sí, para acá. Ahí. Ahí, dale. ¿La enganchas? Sí, ahora la engancho. Esta no puedo, tío. Intenta engancharla toda, Hay que poner esta, no es. Necesito ayuda. ¿No el esto dónde va? ¿Aquí? Ahí está bien. No, creo que mejor... Espera, que la metemos más para allá, más para allá. Oye, ¿y si lo ponemos con la hoja hacia abajo? ¿A quién le toca ahora? Arantxa. Si lo ponemos con la hoja hacia abajo por si llueve. Pero que no vaya. Ahora estamos viendo a los de Isla Privilegio. A ver, las toallas para que no... el viento Arantxa, viene de ¿cómo aquí. estás? Arantxa. Arantxa. Hola, Jorge. Adelante, vota, por favor. Hola. Adelante, vota, por favor. Vale. A ver. Bueno, esto es muy complicado. No, no te creas, es solo poner un nombre. No te creas, es solo poner un nombre. Ya, pero creo que estén todos aquí. ¿Por qué, Arantxa? Pues eso, nomina a Lola. ¿Por qué, Arantxa? Pues porque, bueno, es una de las chicas menos fuertes que hay aquí en el equipo y al estar aquí en el campamento pues he visto que es más débil y entonces si tengo que nominar a alguien que sean los más débiles y por eso la nomino. Gracias, borra el nombre, por favor. Gracias, borra el nombre, por favor. Ok. ¡Va! ¡No se borra! ¿Con qué lo borro? Arantxa, por favor, avisa Vale, a Elisa. ya. Pero que venga corriendo. Llámale ya desde ahí, corriendo. ¡Elisa! Vale. Familia, os quiero, Latis. ¿A dónde? Esto, la mira, aquí. Disculpa, chaval. ¡No, Marrey! Joder, ¿no hay más o qué? Espera.
¿Cuál más? A ver. Estamos alto ahí, ¿no? Hay que bajarlo. Elisa, es tu turno, tienes que nominar. Escribe, por favor, un nombre en una pizarra. Vale. Y me das el motivo luego. Anda, ¿y por qué, Elisa? Lo siento mucho, pero labrador. ¿Y por qué? Aparte que me acaba de echar una bronca porque no me puse el fango en la cara. O sea que él cree que porque no me puse el fango en la cara me hemos perdido. Pero cada vez es que tiene que enterarse que no tiene que apuntar el dedo y ya está. Que si alguien a veces no consigue las cosas, la culpa es de todos, no es de una única persona. Elisa, por favor. No siempre tenemos que buscar el nombre de quien ha hecho algo que nos han gustado. Borra el nombre del labrador y llama a Noel. Borra el nombre del labrador de la pizarra y llama a Noel para que vaya a nominar. Corriendo todo lo que puedas. Vale. Vale. ¿Por aquí? Le toca el turno a Noel. ¿Quién es el que está allí en la otra isla? ¿Qué están haciendo? Por abajo, chicas. Ajá. Más palmera, ¿no? Sí, pero no hay muchas, tía. Ahí hay una grande. Ah, esta grande. Pero esto no está bien. Pues es un refugio que me encanta. ¡Más! ¡Reinas moras! Noel, no hace falta que escribas, Noel. No hace falta que escribas, por favor. Dímelo. ¡No! Dímelo a la cara, no hace falta que escribas. Dímelo a la cara a quien quieres nominar. Dímelo a la cara, no hace falta que escribas. Dímelo a la cara a quien quieres nominar. Voy a nominar a Lucía. ¿Por qué? Pues por motivos de equipo. Creo que es la persona que más se puede venir abajo y más flojita la veo. Y aunque me cae muy bien, creo que por el equipo es la más floja. Muchas gracias, Noel. Mira, ya de paso, me llamas a Lucía, por favor, que venga a nominar. Muchas gracias, Noel. Mira, ya de paso, me llamas a Lucía, por favor, que venga a nominar. Claro. Gracias. Oye, esto pesa mucho, ¿eh? Por ahora, Esto pesa con 2 puntos estaría nominado Labrador y también estarían nominadas Lola y Lucía con 1 punto, pero todavía quedan por votar algunos, o sea que no, la suerte no está echada. Lucía, no hace falta que... No escribas, Lucía. No. Nada. Lucía, ¿a quién votas? Pues voto a Elisa y realmente no me gustaría haberla votado, pero de todos los que hay es con la única que a lo mejor he visto algunas pequeñas cosas que no me han gustado, pero que personalmente no tengo nada en contra de ella y me jode bastante. Pero como hay que nominar, pues se nomina a ella. Pues muchas gracias, Lucía, y ahora me vas a llamar a Christopher, ¿de acuerdo? Ok. Gracias. ¡Gordo, te amo! Siempre que escucho Gordo te amo me dan ganas de contestar. Los pies hacia adentro y las cabezas hacia afuera, porque Ponemos las si pero no es por Omar, ¿no? La cabeza. No, pero esa la cogemos Sí, sí, sí. dentro Y se puede cortar. las cabezas Claro. cortar, ¿no? Las unimos. Claro. Ahora se trenzan. Ahora se trenzan. Eso al final. Y las chicas lo van a Al hacer final lo pareja. hago yo Las chicas. y Loli. Está a punto de nominar ahora Christopher. Meteros dentro, ir trenzando las ramas, ¿vale? Para que no caigan así. ¿Vale? La vais trenzando como podáis, ¿vale? Vamos a seguir nosotros por fuera. Vamos a seguir echando la... Vamos a tener cuidado que están dentro, ella. Christopher, no hace falta que escribas, no te preocupes, sabes qué pasa que ya casi no tenemos luz. Christopher, no hace falta que escribas, no te preocupes, sabes qué pasa que ya casi Vale. Christopher, Perfecto. ¿a quién vas a votar, hijo? Pues Jorge, voy a... Christopher, ¿Me oyes? ¿a quién vas a votar, hijo? Pues no votaría a nadie porque no me llevo mal con nadie. Pero voy a votar a la pobre italiana. Me cae muy bien, pero
Creo que hoy podría haber dado más de sí y no me termina. Veo que quiere mucha tele y no me encaja. No me ha terminado por ahora. Que quiere mucha tele y que la no te nomino encaja. a ella, Elisa, la pobre. Elisa la pobre, ¿no? Sí, quiere... ¿Cómo? No te preocupes, Christopher, tendremos mucho tiempo para intimar tú y yo y para seguir hablando sobre la vida, sobre el azul del mar y la arena de la playa. Gracias, por favor, llama a Lola. Pero que venga corriendo, vamos, echando leches. Un besito, Peque. Gracias. Vamos a dormir hoy como... Con 2 puntos, Elisa la pobre, y con otros 2 puntos, Labrador. A ver qué dice Lola. O entrenásela ahí y ya la dejamos. Lola que está llegando corriendo y en otro grupo vemos que están intentando hacer fuego, pero no sé yo, no sé yo. Noel, aquí hay una grande. Vale. Mira, esta es grande. Lola a punto de nominar. ¿Qué hago? ¿Lo escribo? No hace falta. Sí. Lola, hola. No escribas. No hace falta. Hola, hola. Dime, cielo, que no te oigo. ¿A quién has votado, cariño? ¿A quién has votado, cariño? Te lo escribo, ya te lo enseño. No, lo voy a adivinar por telepatía. No, lo voy a adivinar por telepatía. ¡Hala! Aquí lo tienes. ¿Pero y por qué, alma de cántaro? ¿Pero y por qué, alma de cántaro? Porque han quedado unas cosas por solucionar y bueno, tendré que hablar con él porque me he decepcionado un poquito, no decepción, sino como un poco de, no sé, que no me ha gustado mucho el comportamiento de estos días. Qué bonita la forma que tenéis de solucionar las cosas en la juventud, ¿no? Pero que nos llevamos todos bien, ¿eh? Lo echas a la calle cuando lo piensas solucionar. Es que para nominar a otra persona, Claro, mujer, claro. para nominar a otra persona con la que no tengo ningún problema, no... Me no hago voy a cargo, nominar. Lola. Lola, eres muy guapa, ¿eh? Me hago cargo, Lola. Lola, eres muy guapa, ¿eh? Sí, guapísima, muchas gracias. ¿Me llamas al Labrador, por favor? ¿Me llamas al Labrador, por favor? Vale, mamá, te quiero. Gracias. Por si hay pulga o lo que sea. Llega ya Labrador. Uy, ostras, qué bonita la iluminación que tienen en Isla Privilegio, pero por Dios, si parece el café del mar, Y ahora por abajo limpiamos. ¿no? Lali. Muy mal se les debe dar en Isla Privilegio para no acabar follando, ¿eh? Porque tienen de todo. Yo creo que está bastante bien. Tienen fruta y tienen champán. Muy mal se les debe... A ver, no escribas, Labrador. Labrador, no hace falta, no hace falta. A ver, no escribas, Labrador. Labrador, no hace falta, no hace falta. Al Labrador. Mira, no hace... Mira, mírame a los ojos, Labrador. Al Labrador. Mira, no hace... Mírame a los ojos, Labrador. No, ahí enfrente. Labrador, a que mirándote a los ojos voy a saber a quién vas a votar. Labrador. Dime, Rey. Mirándote a los ojos voy a saber a quién vas a votar. ¿A quién? A Elisa. A ver si la adivinas, va. A Elisa. ¿Cómo lo sabes? Sí. Voy a nominar a Elisa porque creo que es la peor la he hecho en la prueba esta última que hemos hecho y es con la que menos afinidad he tenido en el campamento donde hemos estado. A ver, Labrador, yo no te quiero decir nada, pero vamos. A ver, Labrador, yo no te quiero decir nada, pero vamos. Pero por ahora yo te veo las cejas Dime, muy Jorge. bien. Pero por ahora yo te veo las cejas muy bien. Sí, las llevo de lujo, la verdad, pero ya veremos. Es que me las he hecho esta mañana, que hemos conseguido unas pinzas en el cuartel y me las ha hecho la Aranchica, así que del rollo. Pues de verdad, te han quedado unas Igual que la cejas. barba, mira. No. La llevo perfiladita. Es que estás de verdad. No. Es que estás de verdad. Ay, Jorge, ¿está mi madre por ahí? no lo sé, yo te estoy mirando las tetas. Vamos a... ¿Está mi madre por ahí, Jorge?
Es que no te lo puedo decir porque no puedes tener comunicación con el exterior, Labrador. Es que no te lo puedo decir porque no puedes tener comunicación con el exterior. Vale, pues no, para que veas lo guapa que es. Ah, vale, pues sí, es muy guapa, la acabo de ver, que está aquí en el plato. Por favor, llama a tus compañeros que os voy a comunicar el resultado de las nominaciones, Labrador. Por favor, llama a tus compañeros que os voy a comunicar el resultado de las nominaciones, Labrador. Voy. Cerramos conexión porque vamos a abrir el televoto. Vamos allá. Vamos allá. Me están comentando que mi amigo, el que tengo aquí a la izquierda, que no voy a repetir el nombre ya porque lo sabe todo el mundo, está ya como la torre de Pisa, ¿no? Que está ya cayendo un poquito más cada noche, cada vez. Bueno, ya tenemos también a los dos nominados del grupo de los novatos. Ellos son, atención, Labrador y Elisa. Cuando votéis, votéis por mensaje o por llamada, votáis para salvar a alguien, atención, votáis siempre para salvar a alguien. Y ahora, ¿qué ha pasado? Que nos vayamos, no, tranquila, que no se cae nada. Están así, vamos a comunicárselo a los concursantes de Cayo Paloma. Vamos a comunicárselo. Madre mía, si es ya casi de noche en Cayo Paloma. ¿Qué hora es en Cayo Paloma? ¿Me lo podéis decir? Madre mía, si es ya casi de noche en Cayo Paloma. ¿Qué hora es en Cayo Paloma? Ahora. ¿Me lo podéis decir? Más o menos las 6. Nos estamos quedando sin sol ya. Se me ha jodido el reloj del sol. ¿Se lo puedo decir a ellos? Casi las 8, Jorge, por ahí. No, Elisa. Bueno, atención, atención porque ya tenemos a los dos nominados del grupo de los novatos. Los nominados del grupo de los novatos son... Elisa con 3 votos. Y también con 3 votos. Labrador. Cerramos conexión, que tengáis una buena semana, nos vemos en una semana. ¡Quiero! Nos vamos ahora a Isla Privilegio porque está llegando Carmen Gaona. Eres lo más. Y tenemos que comunicar también quiénes son los nominados en Isla Privilegio, que no lo saben. Dice, yo no voy a hacer una prueba de barro. Digo, vas a ver, como la prueba de barro va a ser la primera. Pues y por ti la hemos ganado. Hoy vamos a dormir aquí, ¿Y lo mismo? Por ti la hemos Por ganado. mí la habéis ganado y luego me habéis nominado todos. Pues ya os vais a enterar de lo que vale un No, cake. sí, yo te he nominado. ¿Tiene ganas? Y el Rafi No, también. sí, vamos a ver. Pues esto, Y el otro yo también. esta isla no la entiendo. Ya, ¿Dónde te vas está a enterar. ahora? A mí me da lo mismo. ¡Carmen! ¡Mira la Carmen! Hoy la Gaona llega como la reina de Gaona los viene. mares. ¿Y por qué no te lo podemos decir, no, pues yo no voy a preguntar. Digamos que te habías ¿No has estado en la palapa? No voy al concurso. ¿Por qué? No vas a estar contando. ¿En serio? ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? No sabía. Nos han dicho que no. ¿Por qué te han dicho eso, Carmen? No voy al concurso, ¿Por Rafa. qué? ¿Por Porque qué? que han decidido que no vaya Por salud. Ahora, última hora. Pero irás a doctor. Yo me voy a quedar 3 días y los 3 días me permiten 3 horas estar con vosotros. Aunque no te hemos podido nominar, es decir, nos han dicho, podéis nominar a todos menos a Gaona, y nos hemos quedado todos flipando, no has entrado en la palapa, estábamos flipando, No hemos sabíamos visto la dónde barca, yo digo, estaba. y aquí nadie nos dice nada, no sabíamos ¿Por qué te qué había no lo ha pasado, dicho? nada, no, nada,
No, solo ha dicho, ahora va a no podéis comunicar con- nominar ni a Rafa Camino ni a Gaona, y nosotros hemos dicho, pues es que Gaona no se está. habrá ido del concurso, pero tampoco nos ha dicho que nada. Yo me voy a ir con las ganas que tenía de concursar. Yo creo que el médico lo tenía que decidido antes. Abrimos micrófonos. Bueno, ahora ¿Pero qué ha pasado? ¿Te lo ha dicho quién? No, que me lo ha dicho Jorge, que no ¿Ah, en directo? ha decidido. Concursantes, ¿me oís? Yo llorando como la lirio, vamos. Mira los ojos como los traigo, con María Candiles. Concursantes, ¿me oís? Esta isla es de plata. Llorando. Concursantes, ¿me oís? Supervivientes. Porque es que me ha dado mucha pena. Digo, coño, no nos vamos a dar tiempo de Nos conocernos. hemos ganado al final. esto. Hemos Nos hecho la hemos prueba de echado en el barro, hemos barro. ganado, He ganado como la que ganado mejor la me isla. tira. Hemos ganado, ha ganado No me la digas que había hecho la votación. prueba del barro. Sí, que había ganado esto. Claro, esto es la prueba del barro. Concursantes, ¿me estáis oyendo, por favor? La más votada y la que mejor se ha tirado, entonces nos han dado 500 gramos más Y de barro. tú dijiste que no, que Pero no te ibas a tirar al barro. Lo dije, pero lo he hecho. Pero una para cada uno. ¡Uy, qué bien, Dios mío! Y mira, tenemos comida, que no paramos de comer. Porque además Concursantes, aquí se por pone un favor, techo. ¿me oís? Me quedo 3 días, la organización me deja que ¡Ey, me que quede Jorge, 3 días. Jorge, chicos! ¡Jorge! ¿Dónde está? Por Nacho, favor, Jorge. podéis subir hacia la zona donde hay luz. ¿Dónde es Jorge? ¿Dónde está? ¿Dónde están los niños? Los niños no saben que yo me voy. Fenomenal. Aquí. Está ahí, que se escucha solo, Isa. Ya, pero ¿dónde? Ahí. Fenomenal. Aquí, por favor, os quedáis aquí donde hay luz. Me falta ver a Fortu, me falta ver a Nacho, Por favor, necesitamos oírlo. a Rafi. No oímos. Espera, callar. Es que ven un poquito más aquí porque no oímos. ¿Qué? ¡Cariño! A ver, concursantes, Chicos, por callad, que favor. Está hablando Jorge Fortu. Silencio. A ver, concursantes, por favor. No, estoy muy relajada. Silencio. El Relájate. eres tú. No, relájate. Está hablando Jorge, por favor, Fortu. Ha llegado el momento de comunicar el nombre de las dos personas que han sido nominadas. ¿Dónde está Nacho Vidal, por cierto? ¿Lo sabemos? ¡Nacho! He ido para allá. Habrá ido al ¡Nacho, pueblo. que está Jorge! He ido para allá. Se ha caído en depresión porque no le salió el ¡Nacho! juego. Sí, pero... Ya está, Y ahora se van los otros. Hasta que vuelvan otra vez no puede dar las 3. ¿Y ahora qué pasa? Por favor, da voz. Da voz porque no oímos a Jorge. A ver, por favor, pues se pueden unir en la palapita el mayor número de concursantes posible de los concursantes veteranos. Oye, de verdad. Oye, por favor, que Jorge se tiene que ir. Que Nacho ha desaparecido. Es que ahora mismo están a kilómetros. A ver, Isabel Rábago acaba de pronunciar una de las mejores frases que Nacho ha desaparecido. de este primer programa. Oye, por favor, que Jorge se tiene que ir. Bueno, Jorge se tiene que ir, los cámaras, el público, los familiares, todo. Es que... Pero Isabel, me ha encantado la frase. Oye, que Jorge se tiene que ir. Que Jorge se tiene que ir, que ha quedado. Bueno, ¿Qué ha quedado? a ver, atención. Bueno, es que no vienen. Es que no sé qué decirte. Los nominados del grupo de los veteranos son, con 3 votos cada uno, Fortu y Carmen Lomana. Por otro lado, como se estaba comentando Carmen Gaona, por motivos de salud, Carmen Gaona no puede convertirse en concursante de Supervivientes 2015, pero lo que sí va a hacer es pasar unos días con vosotros, va a estar 3 horas al día con vosotros, va a estar sometida a rigurosos chequeos médicos para que pueda estar allí sin ningún tipo de peligro, y pasados estos días tendrá que volver a España, lamentablemente para nosotros, porque también para nosotros pues es una pérdida que Carmen Gaona no esté concursando. ¿Podemos
¿podemos saber quiénes son los nominados de la otra isla? No lo sé, Isabel, lo voy a preguntar. Me pregunta Isabel si pueden saber los nominados de la otra isla. Los nominados de la otra isla, Isabel, son Labrador y Elisa. Todos los concursantes veteranos están consolando a Carmen Gaona. Ha sido un golpe para ella. Hasta la semana que viene, chicos, chicas. Porque además tenía muchas ganas. Gracias, un beso. Family, os quiero. Y he dejado, cerramos conexión. He dejado para el final despedirme de mi compañera Lara Álvarez, que se encuentra en La Palarpa ya, a estas horas como hablamos, ¿no? Conectamos con La Palapa. Lara Álvarez, te envío un beso muy, muy, muy fuerte. Muchísimas felicidades por el trabajo que has hecho esta noche. Tengo ya muchas ganas de que llegue el próximo jueves para volver a coincidir contigo. Disfruta esta semana. Jorge. Es un auténtico placer, Jorge. Nos vemos en la próxima gala. La Raquel la veo en el debate. Y por supuesto recuerdo que tenemos tira diaria en Divinity a las 9 para contaros todo lo que pasa y empezamos ya mañana. Este beso enorme desde Honduras para ti, Jorge. Otro para ti, gracias Lara. A todos ustedes, muchas gracias. Hasta el jueves. Gracias a vosotros.